Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Hola, Raymond. bienvenidos nuevamente, Luigi. Oye, Raymond, ¿cuánto tiempo? Otra vez, Oye, de verdad que ya siento como que perdimos un poco el ritmo, ¿eh? ¿Tú no sientes como que llevamos mucho tiempo sin grabar como la podcast? vez pasada. Es que para que nuestro público sepa, grabamos como 4 podcasts en la misma semana y de ahí hemos tenido pues Libre, asuntos ¿no? escolares que Ujú. nos han impedido grabar podcast, pero al menos teníamos esos de reserva. Y como que hemos estado libres, tuvimos como unas mini vacaciones, unas 3 semanas y se siente raro, ¿verdad? Volver. Siente raro. Pero regresamos con un temazo y con una noticia súper especial que obviamente van a ver el título, pero no vamos a revelar, sino hasta el minuto 50. En el minuto 50 lo revelamos. Vamos a ver si es Ya puse cierto. un contador, ¿eh? A ver. No, aquí yo tengo el timer, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, Raymond, antes de empezar sobre el tema científico, ¿qué te parece si le platicas a la gente cómo has estado esta semana, Raymond? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué desayunaste? Hoy desayuné comida china, pero creo que ya se había echado a perder. Entonces, porque sabía rara. Pero está raro porque pues siempre, o sea, hago eso, ¿no? La comida que queda, me la desayuno. Pero sí está rara. Y justamente cuando veníamos aquí a casa de Luigi, a nuestro estudio, Al él, estudio, al estudio. al estudio, Porque mi casa está al lado, pero el sí, estudio... aquí en Hollywood, me mandó un mensaje mi mamá y me dijo, oye, ¿no te supo raro la comida? Y yo así, sí, le digo, no, me comí una parte, lo demás lo tiré. Me dice, sí, porque creo que ya se echó a perder. Puedo preguntar que entonces sabías que la comida estaba mal y no le avisaste a tu familia. Fue como, ya sé que la comida está mal, solo no me la voy a comer y a ver si alguien más se la come. Es que no esperé que fueran a comer. Porque pues es O que sea, es no como, les aquí hay gusta. comida china en la mesa. Está mal. Yo ya la probé y sé que está mal. Ahí la voy a dejar. Seguro que alguien llega y la tira. Pero es que, mira, no se me hizo que estuviera. O sea, sí tenía un olor un poco raro. Ajá. Pero lo empecé a oler más de cerca y dije, no, pues así huele esa comida de por sí. Me la calenté. Te digo, aún así algo me decía así, no, algo no está bien esta comida, pero como que no me convencía. Y ya cuando probé el arroz ya se sentía todo Apelmazado. apelmazado. Y ese arroz, pues no se pega. Entonces dije, Era no. sushi, a lo mejor era sushi. No, o sea, se sentía como si. Haz de cuenta, como si tuvieras un plato grasoso Sí, y sí. ya se hubiera enfriado. Sí, sí. Entonces dije, o sea, ya la había calentado y dije, no, pues no. Entonces lo único que hice fue comerme lo que estaba bien y lo demás lo tiré. A la madre. Pero te digo, pues yo no sé, no tienes razón, ¿eh? Por mi mente no pasó que fueran a desayunársela. No sé qué también haya estado lo que hiciste, porque no es. ¿Quién fue el que nos lo dijo? Fue la doctora Soledad que nos dicen de que cuando tienes tu fruta y le caen, o sea, y está Ah, sí, mal, no, no y se solo le puede. quitas un pedazo, sigue estando mal la fruta, ¿no? Es como de ya tira toda la fruta. Pero cuando es por hongos, yo creo Sí, que por hongos, por hongos. por bacterias. Pues está bien, ¿no? A eso lo. No, o sea, es que, o sea, me comí lo que sabía chido porque dije, o sea, Sabe sí, chido. en mi mente que decía, esto no está echado a perder, yo sé que no. Decía, bueno, me puedo comer esto. Pero ya cuando de plano dije, no, ya no. Sí, algo está raro aquí, ya lo tiré. No, claro, y podemos apostar a la inocencia de todas las personas cuando has probado una comida que está muy fría y por eso no te gusta y pudiste haber creído que estaba así. Ahora, ¿por qué empezamos con este tema, Raymond? Porque el tema de hoy es la biotecnología china. ¿No, Raymond? Dilo en China. Por eso la PCR se llama eh, Práctica China Revolution. Revolucionario. No, ya en serio, Raymond. Hoy vamos a hablar de un tema que es indispensable en la biología molecular. ¿Sí o no, Raymond? Exactamente, es el pan de cada día de mucha gente que está en el área de biología molecular. ¿Qué tan indispensable lo consideras del uno al indispensable? Tanto que el, El no sé, indispensable se queda corto. el indispensable se queda corto. Bueno, es que a lo mejor no lo hacen toda su vida, pero sabemos que siempre que vas a iniciar, esto es lo que tienes que hacer primero. Sí, una PCR, y aparte porque creo que una PCR entra a esas técnicas de biología molecular que son sencillas, pero solo alguien que sabe realmente de biología molecular puede hacer bien una PCR. O sea, son sencillas. O sea, cabe destacar que la técnica de una PCR es sencilla. Realmente creo que el mayor problema es el termociclador y él hace todo su cosa sola. Pero si tú no sabes realmente cómo funciona la biología molecular, puedes echar a perder tu muestra, puedes no programar bien el termociclador. O sea, es sencilla, pero necesitas realmente saber cómo lo estás haciendo, ¿no? No sé, yo creo que cualquiera puede cocinar. Pero un cocinero puede nacer en cualquier lugar, Ryu. Yo me acuerdo de cómo era eso. Es que citando al chef Gustav, no me refería a que un cocinero pueda ser cualquiera, sino que un buen cocinero Puedo poner de cualquier puede parte. salir de cualquier parte. Yo siento que cualquier persona podría hacer una PCR. Obviamente tenían los debidos cuidados de un laboratorio de biología molecular, pero la diferencia es que no va a conocer el fundamento.
En el sentido de que, o sea, yo sé que tengo que agregarle todos estos reactivos a mi tubito, Sí. pero no sé qué pasa si agrego este mal o este no lo agrego o algo así. O sea, ¿te acuerdas que siempre pasa de que ya viste que no te salió? O sea, tú puedes darte la idea de por qué no te salió. Correcto. A lo mejor la TAC polimerasa ya no servía o no sé, o ni O, siquiera se la pusiste, ¿no? exacto, o a lo mejor no era TAC polimerasa, a lo mejor era Mac polimerasa, que todo el mundo sabe que se saca de las hamburguesas Mac, Big Mac. De Burger King. De Burger King. Bueno, empecemos. Creo que este es el podcast en que más hemos tardado en empezar. Así que, ¿con qué te parece, Remos, y comenzamos con la palabra del día? Con la palabra del día. Ok. La palabra del día. Oye, que la gente dice que extraña mucho o sea, el anterior capítulo, por primera vez presentamos la sección del abanico del día. No, era... Sí, era el abanico del Ah, día. sí, era lo que dije. Ya no vino Gaby. Ya vino, Ya nos trajo su nuevo abanico de tela. de hecho. Bueno, como ya vieron, el tema de hoy va a ser PCR. Voy a traerles una palabra que también es muy usada en biología molecular. ¿Tiene cierta relación con la PCR? Sí. Pero vamos a ver que la PCR tiene un proceso que recibe un nombre diferente a este que es la clonación. Luigi, ¿qué es la clonación? Pensé que íbamos a primero decir palabras similares a la palabra del día. Pero así, si te dicen clonación sin ser científico, ¿qué piensas? Sin ser científico, o sea, Ajá, todo lo que sé no lo digo así. no, o sea, ¿qué es lo primero que piensa un humano no científico cuando dicen clonación? Ah, claro, yo pensaría que es obtener exactamente una copia de un individuo. Y ya científicamente te diría que es obtener exactamente los mismos genes de ese individuo. Ok, perfecto. Sí, más o menos. Que ya después podemos entrar al tema filosófico y ético de que para mí un clon sí es un individuo distinto, obviamente. Sí, yo igual lo considero. Sobre todo por la epigenética, creo que en algún punto se van a diferenciar, obviamente. Como gemelos. Sí. O sea, como los gemelos. Obviamente no dirías que un gemelo es exactamente el otro. Se parecen, pero no son el mismo. Sobre todo si ven igual, pero sí has visto, ¿no? Los que se van a vivir uno a un, no sé, a otro continente y otro se queda aquí. Y cambian Y cambian totalmente. muchísimo. Sí. Sí. Y yo lo veo con las gemelas de mi ballet, que ellas son muy... Mira, para empezar, ¿por qué menciono las gemelas de mi ballet? Porque nunca he conocido gemelos tan parecidos. He conocido varios gemelos. Me sorprende. ¿Cuántos gemelos has conocido a lo largo de tu vida? Yo varios, ¿eh? Sí, yo igual. Mira, en la secundaria fui con unas gemelas. Igual. Pamela y Paula. Pamela y Paola. Oye, saludos a Pamela y Paola, ¿eh? Oye, y que todos los gemelos que conozco comparten nombres parecidos. Oye, eso es increíble, ¿eh? Es como que los padres no se aprovechan la oportunidad de jugar con los nombres. Mi ¿verdad? hermana tenía unos compañeros que se llamaban Aarón y Ali. Y eran Ah, gemelos. Pero empezaron los nombres. yo sí me acuerdo que sí se veían diferentes, pero sí eran gemelos. Ok, y yo también conocí después a unas gemelas en mi preparatoria. Ivana y Samara. Que ahí no están tan parecidos, pero terminan en nada, Terminan ¿no? en- Ivana y Samara. Y después en ballet conocí a José y Julia. O sea, todos se llaman igual. ¿Por qué los gemelos comparten tanto? Pero aquí es a lo que voy. En la secundaria, las primeras gemelas que conocí yo cuando yo iba en la secundaria, se parecían muchísimo. Ahora que ya voy en posgrado y ellas también pues ya pasaron la universidad, ya no se parecen tanto. Cuando conocí a Ivana y Samara, en la preparatoria se parecían ahí, ¿eh? O sea, sí, sí, se nota que son distintas. Ahorita ya no se parecen en nada. Sobre todo porque se cortó el cabello Ivana y ya es muy distinta. Y José y Julia, que ahorita que están también pequeñas, se parecen un buen, pero estoy seguro que cuando crezcan ya no se van a parecer. O sea, ¿a qué nos lleva todo esto? Que, aunque sean individuos muy parecidos, la epigenética y el ambiente juegan un rol muy importante. A pesar de que viven en las mismas casas, en la misma zona y en la misma ciudad, el que come más, el que hace más ejercicio, el que se duerme más, el que se desvela menos, etcétera, va a influir mucho en cómo crece esa persona. Entonces, ¿tú dirías que un clon es exactamente esa persona? Porque a veces creo que la gente tiene esa típica película de ciencia ficción de sacan un clon tuyo. Y ese clon tuyo piensa exactamente igual que tú, hace exactamente lo mismo que tú. Es tú, pues. O sea. No, ni siquiera creo que la mentalidad sea la misma. O sea, a lo Veo mejor mucho. genéticamente van a ser la misma persona, pero no, o sea, yo igual considero siempre que un clon es un individuo completamente diferente. Correcto. Sí, yo también. Sería muy complicado, supongo que regular todo eso de los clones, pero Yo habría la organización de derechos para clones. la OCT. Oye, que deberíamos sacar un capítulo de gemelos, ¿eh? Como la biotecnología detrás, la genética detrás de los gemelos. Porque Alan una vez me había comentado, Alan ya lo conocerá la gente, creo que la noticia más común que sabemos de gemelos, los de la NASA. Los que uno se quedó aquí y el otro se fue a la NASA, Ah. al espacio, y que cuando regresó era mucho más anciano el que regresó del espacio.
Sería interesante. Les podremos pedir que traigan una foto de chiquitas, Ajá. de cómo se parecían mucho, y luego ahora... Ah, o para sea, que ¿quieres los que haga. invitemos gemelos Ah, o acá? sea, imagínate, estaría chido, pero ¿Qué estaría muy gemelos difícil podríamos invitar. invitar? Es que no conocemos Es que Ivana y actualmente. Samara están en Ciudad de México. Bueno, una en Mendoza y otra en Ciudad de México. Está difícil conseguirlas a las dos. O nada más traemos fotos de gemelos. ¿Random así del internet? No, que conozcamos. Decimos, oye, Ajá, tendría que pedirle permiso queremos a los gemelos que exponerte en conozco. internet, Ajá. así que mándanos una foto. Sí, y de hecho creo que en mi familia hay un par de gemelos. De algunos primos. O sea, unos primos que tengo por ahí son gemelos. Yo creo que no tengo ningún pariente gemelo. ¿Te gustaría haber nacido con un gemelo? Sería interesante. Es que yo a los gemelos que he visto, como los conocí muy pequeños, excepto a las últimas gemelas que conozco ahorita, que son las verdades, ya sí, pues casi no he hablado tanto con ellas, pero a las primeras que sí conocí, a las de seco y prepa, sí vivieron la típica etapa de me molesta que me confundan con mi gemela. O sea, a Paola le decías Pamela o a Pamela le decías Paola y sí se enojaba. O sea, sí era como de, ya no me hables, ¿cómo te puedes confundir? A Ivana y Samara sí eran distintas, pero cuando confundías por X o Y, sí era como, es que, o sea, ¿sabes? Yo soy otra persona, bro. No me juntes con esa otra. Sí, hay muchos que se parecen. Te digo, yo recuerdo que Aaron y Ali eran muy diferentes. Pero Pamela y Paola, cuando las conocí, yo siempre le Muy preguntaba iguales. tanto a Maritza como a Rillaga de quién es Pamela y quién es Paola. Igual tenía otras dos compañeras que se llamaban, o sea, Maritza las tenía, que eran Andrea y Aranza. También eran gemelas. Y nunca supe diferenciarlas. Que con Paola y Pamela yo sí la supe diferenciar porque me acuerdo que una tenía una cicatriz aquí o algo así por el estilo. Y con eso era muy fácil. A Ivana y Samara, muy fácil de diferenciar. Entonces, no tuve tantos problemas. Pero bueno, la palabra del día, La Rimón. palabra del día, que nada tiene que... Ah, bueno, ligeramente. No, sí, Ah, sí, sí, sí. palabras que se parezcan. La palabra es clonación. La palabra es clonación. Yo propondría constipación, Yo, coronación. consternación. Y colocación. Ok, va. ¿Empiezo o empiezas? Empiezo. Consternación. Así, a grandes rasgos dirías que consternación es un suceso que impacta demasiado a una persona que lo deja sin palabras. Consternado. Acción y efecto de estar Acción y efecto de consternado. estar consternado. Consternación. Ok, coronación. Es aquel evento. Sí, estaría bien la palabra evento. Evento, sí. Bueno, es aquel suceso. suceso en el que a una persona que va a adquirir el poder de la monarquía de cierto lugar, Otorgado por Dios. se le coloca su corona simbólicamente. O sea, ya se le da ahí a partir de ahora eres el rey o reina de este lugar. Correcto. Constipación. Cuando la gente está enferma y se cierran las fosas nasales o se cierra obstruir alguna vía, para mí eso es estar constipado. Ok. Incluso cuando se tapan las cañerías de la ciudad, se dice que están tapadas. Ok, y por último dije colocación. Acción y efecto de colocar. ¿Cómo definirías colocar? Si lo tuvieras que explicar a un extraterrestre que te digan, oye, leí en los anaqueles humanos, esta palabra no sé qué significa, colocar. ¿Qué significa colocar? Yo diría que es poner algo en un lugar, pero como que colocarse me hace más exacto. Ajá, como poner algo en el lugar donde En el tiene lugar que donde estar. tiene que estar, Va. exactamente. Y eso nos lleva a la palabra del día, Rimón, que es clonación. Clonación. Ok. ¿Por qué le preguntaba a Luigi qué opinión, o sea, qué idea tiene de clonación sin ¿Por qué bases opinaba científicas? Luis su opinión sobre Morena? ¿Y por qué hablamos de gemelos si no tienen nada que ver? Bueno, precisamente porque la palabra clonación, pues, digamos que al público en general, pues siempre le va a venir a la idea de no sé, una persona que tienen en un tubo de cristal y que lo tienen desde un embrión y lo sacan y ya, ¿no? Y que como en las películas, que los usan, no sé, para reemplazar órganos o para reemplazar a la persona persona original, ese que- tipo de cosas, ¿no? Perdona que te interrumpa, ¿has escuchado la teoría conspirativa de que Luis Miguel es un clon actualmente? Cada vez la gente me sorprende más, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor los que pues han visto algo de ciencias naturales, incluso conocen el ejemplo de la oveja Dolly, que tal Correcto. cual era una oveja que genéticamente era igual a una oveja predecesora, ¿no? Que murió por alguna enfermedad, no sé. Algunos dicen que porque su genoma ya era genoma viejito, pero otros dicen que no, que eso no tiene nada que ver. Recuerdo que fue una enfermedad genética, Sí. ¿no? Que heredó y que pues murió por eso. Ajá, algo le hizo que se muriera joven. Fue un error en ella, pobrecita. Pero bueno, cuando hablamos de biología molecular y específicamente de DNA, clonación es precisamente el proceso en el que se toma un fragmento de DNA que nos interese, un gen o algo, y se copia. O sea, básicamente
se toma ese gen, se coloca en una molécula o algo que se llama vector, ya los hemos nombrado muchas veces, un plásmido, un virus bacteriófago, un cósmido, un phásmido. Oye, Raymond, y a duda genuina, ¿cómo diferenciarías clonación de replicación? Hablando de DNA. A ver. Ok, supongo que puedo tener una idea, no sé. No, yo tampoco. por eso Voy a pregunté terminar de genuino. explicar esa parte y a lo mejor Vale. nos puede guiar a Vale. capaz que es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya que tienes el gen en el vector, agarras ese vector y lo metes a una célula que lo pueda replicar, precisamente. Ok. Entonces, ¿qué célula? Pues una bacteria, una levadura, lo que sea, ¿no? Entonces tú metes tu gen en esa bacteria y la bacteria solita por su maquinaria puede hacer que el propio vector con el gen insertado se copie o pues que la bacteria cuando se reproduzca pues le dé todas las copias a todas sus células hijas. Ok. Entonces podríamos decir que a lo mejor, bueno, así como lo estoy interpretando, replicación es justamente la parte donde el DNA se copia y a lo mejor clonación involucra todo ese proceso que se necesita para sacar esas copias de DNA. A ver, ok, si entendí bien, dirías que clonación es simplemente el proceso porque obtienes una copia idéntica de DNA. Y la replicación sería uno donde utilizas toda la maquinaria de la célula para O sea, obtener. yo digo que la replicación está dentro de la clonación, o sea, en este concepto, Ya. que básicamente replicación es uno de los procesos que requiere la clonación. Ya, Digamos ya. que la Sí, ya lo replicación es entendí. directamente ir a sacar las copias y la clonación involucra desde que preparas la copia hasta que la vas a sacar. Ya, te entendí. Es como tú estás diciendo, no hago flan, hago chocoflan. Ahora puede que lo que estoy diciendo no sea correcto, pero Puede esa es la idea que me da. tontería, ¿no? Sí, porque sí me tomaste en curva, pero básicamente es esto. Entonces, clonación en biología molecular es tomar un DNA de interés, Ok. insertarlo en una célula y permitir que ésta lo multiplique. Vale. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener muchas copias de ese mismo DNA. Eso es la clonación. No me Eso fue un acuerdo pequeño corte, Raymond, porque tuvimos problemas con la cámara. Continuamos. Bueno, no recuerdo exactamente en qué me quedé, pero estaba diciendo que la relación que tiene... pues creo que en eso me quedé. Que la relación que va a tener la clonación con el proceso que vamos a presentar hoy es que como tal, la PCR no es una clonación, pero es un método que nos permite amplificar, es decir, sacar muchas copias de un DNA. Entonces, prácticamente lo que va a hacer la PCR es evitarnos tener que clonar el gen en otro organismo para que después se replique, después purificar y tener el gen, sino que lo podemos tomar directamente y copiarlo. Correcto. Esa es la diferencia, esa es la ventaja que nos va a otorgar la PCR. A mí me gustaría decirle a la gente, para toda la gente que no está dentro del área científica y ve esto más como divulgación científica y no como difusión científica, que no se espanten. Cualquier persona que haya escuchado por primera vez la PCR sin saber absolutamente nada de biología molecular, puede que sea como de no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero es una técnica muy sencilla, la vamos a ir explicando paso a paso y les aseguro que terminando este podcast, usted si no sabe de ciencia, puede decir, ya sé cómo se clona actualmente. Ya sé cómo no se hace una PCR. Ya sé cómo no se debe hacer una PCR. No puede decir exactamente que ya sabe cómo existe una clonación. Porque yo creo que si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿usted cómo se imagina que se clonan el material genético? Pues sí. Y aparte, partir desde ahí, que no clonamos un dedo, no clonamos un órgano, no clonamos un ser humano entero. Eso está muy difícil. Empezamos clonando desde lo más pequeñito, que sea un gen, para que a partir de ese gen ya podamos obtener lo que queremos. Por lo general, lo que queremos de los genes es que produzcan proteínas, cosas muy chiquitas. No es como que clono a esta persona para que me salga un dedo exactamente igual a esa persona, ¿no, Raymond? Que, o sea, cabe aclarar que con eso no queremos decir que clonación definitivamente no sea crear un organismo a partir de Claro. otro, porque se hace. Aquí estoy explicando el concepto de clonación directamente a lo que nos referimos a clonación de DNA, porque sí hay Ajá. procesos biotecnológicos donde a partir de un genoma completo, de un núcleo de una Se célula, obtiene un ser podemos igual. obtener un ser vivo completo, podemos obtener solamente células que se le parezcan. Pero ¿por qué hago este énfasis? Porque estamos hablando de clonación de PCR. O sea, y me parece que con la PCR no creo que sea tu principal objetivo clonar a un Tener ser un vivo nuevo. entero, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿qué? ¿Nos arrancamos? Ya dijimos PCR, pero ¿qué es PCR? Pues, este podcast hubiera estado muy padre si hubiera salido durante la pandemia, pero pues no teníamos podcast durante la pandemia porque no teníamos dinero, gracias Conacid. Conacid con H. Con acid. Conacid. Porque has escuchado sobre la prueba COVID rápida, ¿no, Rey? La llegué a escuchar en su momento. Que no, a ver, no tengo duda. ¿Se referían literalmente a PCR o sea, porque creían que la PCR, lo que nosotros conocemos como PCR, le pusieron mal el nombre? ¿O genuinamente coincidió que algo que se llama prueba COVID rápida le hicieron las siglas y coincidió que también se llama PCR?
La verdad, O sea, o nunca... fue equivocación o simplemente Sí, similitud. no. Yo creo que coincidió, o sea, la verdad no sé. Yo creo que coincidió en que se Se escuchaba parecían. mucho PCR, porque obviamente esta PCR es una forma donde se podía determinar si la persona tenía Estaba COVID, enferma, no sé. pero tal vez coincidió el nombre con prueba COVID rápida y la gente asimiló que era Claro. exactamente lo A lo mismo. mejor Y existieron las dos en su momento sobre y... todo los medios de Sí. comunicación. Yo creo que hubo hasta un momento a lo mejor que existieron las dos, porque ves que había hasta kits para hacer tomas de muestra de COVID, ¿no? De si estabas enfermo o no. Yo creo que hasta coincidió. Han de haber existido las dos en su momento y las mezclaron, pues. Bueno, PCR. Su nomenclatura sería reacción en cadena de la polimerasa. Pero lo voy a decir en inglés que sería polymerase chain reaction. Que ya, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos reacción en cadena de la polimerasa? Estamos diciendo una reacción. Dilo otra vez. Es ¿Ah, que no dices, escuchó? no, sí, pero es que se escucha. Reacción que tenemos primeras. A reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué estamos diciendo? Primero estamos diciendo que al referirnos en reacción en cadena es como cuando tiras piezas de dominó, ¿ok? Así véanlo, como piezas de dominó. Pero ahora, en vez de verlo como piezas de dominó que cae una y otra y otra y otra, piensen que es como ese juegos de dominó donde cae una y le pega a dos. Y esas dos le pega a otras dos. Y ahora esas cuatro les pegan a otras cuatro. Y entonces se va haciendo así un dominó y se van cayendo. Como típica avalancha, ¿sabes? Cuando se va haciendo una bolita de nieve. Y va Así. creciendo, va creciendo. Una reacción en cadena. O sea, que un suceso anterior desencadena otro y así. ¿Y por qué polimerasa? Bueno, la polimerasa es una enzima, ¿vale? Ya hemos hablado en este podcast sobre las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Raymond, aceleran procesos, ¿vale? Sirven como catalizadores. Pero ¿qué proceso nos gustaría acelerar? Raymond ya les habló sobre la clonación, aunque a lo mejor no hemos mencionado mucho de historia, lo vamos a mencionar después porque yo la verdad no la conozco a fondo. Pero hay muchos procesos de clonación antes de la PCR que eran muy largos, se tenían durante días, incluso algunos tengo entendido que hasta meses. Entonces, ¿qué era lo que iba a poder solucionar el problema de que pudiéramos clonar más rápido? Una enzima podía hacerlo. Pero tenemos problemas y eso se los voy a ir describiendo conforme vayamos hablando de los procesos para hacer una PCR. ¿Sí vamos a saltarnos directamente eso o querías tú decir esa parte, Raymond? Pregunto para si no arrancarme con cómo ir dando las partes de la PCR. ¿Con los problemas te vas a referir a lo que sucedía antes? No, me voy a ir refiriendo con los pasos de la PCR. Ah, no, sí, perfecto, dale. Vale. El primer paso de la PCR que nosotros tendríamos es tener nuestro material genético. A ver, primero tenemos que tener nuestra muestra de material genético. ¿Qué quieres? Porque creo que a la gente se le va a hacer más fácil entender para qué queremos clonar si literalmente le planteamos el problema pues como es. Digamos, Raymond, ¿qué te gustaría clonar? ¿Qué necesitarías clonar? ¿Qué te gustaría clonar? Mira, lo podemos poner precisamente con el ejemplo del COVID. Okay. Yo quiero saber si una persona estuvo infectada por un virus. Correcto. Pero como un virus es muy chiquito, no tengo el suficiente. No tengo suficiente DNA para poder detectarlo por cualquier otro método. Necesito hacer más. Si existe, necesito copiarlo para poder detectarlo. Perfecto. Ah, pues ahí está, Raymond. Justo. Una persona puede estar enferma por COVID. Con un hisopo o no sé cómo son las pruebas de COVID, simplemente se los va a meter por la nariz o por la garganta y le vamos a sacar, raspar y poder obtener parte de las mucosas que tiene ahí. En esa mucosa, si está enfermo, seguramente vamos a encontrar dos cosas. O virus o anticuerpos, si es que está enfermo o ya estuvo enfermo. Entonces, pues seguramente la PCR la vamos a ir dirigiendo hacia esos dos lugares. A detectar o virus, supongo, lo vamos a ir a detectar hacia detectar virus o podemos hacer una prueba serológica para detectar anticuerpos. Exactamente. Pero ahorita vamos a dirigir a PCR. Tenemos un virus, es muy pequeño. Lo podemos hacer como típico lectura de impresora, que pues si está muy chiquita la letra, pues no la alcanzas a leer. Entonces lo que necesitamos es ampliar la letra. Es raro en biología molecular porque no es como que hagamos más grande la letra, porque pues una impresora se puede. Aquí no, aquí lo que necesitamos es escribir muchas veces más la misma letra, ¿no? Así hasta poder saber qué tenemos. Entonces, a ese primer proceso de que ya tenemos nuestro material genético, en este caso pues digamos que va a ser un RNA o un DNA, lo que sea, necesitamos separarlo, porque pues está en doble cadena, en este caso que sea nuestro DNA, lo vamos a separar. ¿Cómo lo vamos a separar? Pues como la típica técnica que sabemos para desnaturalizar todo y romper, en este caso con el DNA, que son los puentes de hidrógeno. ¿Sí son puentes de hidrógeno? Sí. Del DNA, pues vamos a calentar a tal temperatura que el DNA se separe. ¿Qué temperatura exacta? 95 grados, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente 95 grados. Ese sería el primer paso. Que tu cadena doble de tu gen, el cual quieres saber si está ahí o no, la separes. Ya. La tienes separada porque la temperatura lo permite. ¿Qué es lo siguiente? Sería la extensión. Digo, el acoplamiento, el alineamiento, ¿cierto? Es que me confundo con esas palabras. En la PCR es importante dos cosas.
La primera es la enzima que les dije que es la polimerasa, pero ahorita la voy a guardar un poquito más adelante. Y la segunda serían los primers. Los primers van a ser estos finales, bueno, yo los veo como Extraño. cadenas de nucleótidos que son el final, en las cuales se unen primero para dos cosas. Primero, para darle inicio a la polimerasa, porque la polimerasa pues, no puede iniciar Lo que hace la polimerasa es transcribir, o sea, ve adenina y la va a copiar a timina. Y ve guanina y la va a copiar a citosina. Eso es lo que hace la polimerasa. Tal cual, pues transcribe, empieza a copiar. ¿Cuál es el problema? Que no puede iniciar nada más, porque sí, los primers son como si fuera el carril de inicio, como el que le diera el inicio a la polimerasa. Mira, aquí puedes comenzar. Y los primers, pues uno los puede modificar para que comiencen en el lugar que uno quiera. Entonces, esa es la importancia de los primers, para no caer más adentro sobre cuántos tipos de primers existen. Simplemente cabría destacar que siempre tenemos dos, uno que va hacia adelante y uno que va hacia atrás. Lo podemos llamar forward y reverse, o sin sentido y antisentido, ¿verdad, Raymond? Sí. Vale, entonces tenemos eso. Tenemos a nuestros primers que se acoplan a nuestro material genético y ahí ya le tenemos como las vías del tren para que la polimerasa se pueda arrancar. Todo esto va a suceder, no hay una temperatura exacta porque los primers tienen temperaturas distintas en las cuales va a suceder, pero creo que un promedio será como de ¿qué? 40 a 65. Ajá, lo ideal serían 40 a 65. De 40 a 65 será un promedio dependiendo de tus primers. Obviamente hay primers que no van a funcionar a esa temperatura. Ahora, llega la máxima problemática y para que ya yo dejase de hablar un rato y para que se haga más dinámico, ¿qué te parece, Raymond? Si tú le dices, ¿qué pasó? ¿Qué problema hubo? Porque tengo mis primers, tengo mi DNA, tengo mi temperatura perfecta y todo, pero puse una DNA polimerasa y me llegué a la conclusión de que la DNA polimerasa no va a funcionar, no va a transcribir porque, ¿qué creen? Junto al DNA también se desnaturalizó mi proteína. Entonces, bueno, en este caso mi polimerasa. ¿Cómo solucionamos la situación para poder tener una polimerasa que sobreviviera a esas temperaturas, Raymond? Ok. Para este caso, quien diseñó la PCR, por decirlo así, pues buscó una alternativa que sería buscar una polimerasa de una bacteria que viviera en una temperatura alta. Porque la PCR, digamos que lo que se caracteriza es que va a sustituir todo el proceso que hay dentro de una célula y en vez de usar enzimas, va a usar las temperaturas, como es lo que estaba explicando Luigi. ¿Por qué? Porque meter 10 enzimas en un tubo pues Muy es caro. muy caro, ¿no? Y prácticamente imposible. Entonces, si yo necesito sustituir esto con cambios de temperatura y no tengo una proteína que sobreviva a la temperatura, pues va a valer cheto, ¿no? Pero entonces, como en esta siguiente etapa necesitas temperatura alta, busca una enzima que resista temperatura alta. Entonces ahí es donde se trajo a la Taq polimerasa, que es una enzima que proviene de una bacteria termófila que vive en géiseres, que se llama Thermus aquaticus. Que tengo entendido que es de Yellowstone, ¿no? Creo que sí, la verdad no me acuerdo. Y pues básicamente es eso. Simplemente vamos a tener una enzima que se active justamente en temperaturas altas y por eso la siguiente etapa después del alineamiento es la elongación a ¿qué? 72 grados aproximadamente. A 72 grados es como el promedio. Esta parte de la extensión o elongación, pues es justo. Ya tenemos nuestros primers bien puestos donde queremos. Ya sabemos que la Taq polimerasa es una enzima la cual sobrevive a temperaturas muy altas porque se encuentra en géiseres y pues aguanta muchas temperaturas muy, muy altas. Entonces, pues la podemos poner entre 72 grados centígrados para que empiece a funcionar. Y la Taq, pues eso, va a empezar a hacer lo que haría en una célula normal, pero esto no lo estamos haciendo en una célula. Y ya se va a elongar. O sea, la cadena simple se va a volver una doble cadena larga. Y la otra cadena simple también se va a volver otra cadena larga. Ahora, esto no pasa solamente así, que tenemos dos pedacitos y ya. Porque pues al fin y al cabo de una PCR obtendríamos de uno, obtendríamos dos. Realmente lo que pasa es que tenemos muchos primers. También tenemos pues muchas enzimas. Muchos nucleótidos. Tenemos muchos nucleótidos. Porque claro, o sea, hay muchas partes de la polimerasa. De hecho, no hemos hablado de los bricks. O sea, de los ladrillitos que eran los nucleótidos. Y bueno, otras cosas. Y los buffers y bla, bla, bla. Bueno, pero para que entiendan. Esa reacción pasa con muchas veces en el mismo momento. O sea, muchas cosas están pasando en ese instante. Entonces, pues al final de una PCR es exponencial. Vamos a pasar de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, etcétera, hasta que al final llegamos a tener alrededor de 1.000 millones, ¿no? De copias de pares, copias de material genético, ¿no, Raymond? Sí, porque En 30 minutos. En 30 minutos tendríamos eso, ¿no? en 2 horas. En 2 horas. ¿La PCR completa? No, en la parte final. 30 minutos. No, bueno. O sea, de la extensión. No, la extensión varía hasta 5 minutos por ciclo. Porque aquí viene lo que voy a decir. Ajá. Lo que está comentando Luigi de las etapas de desnaturalización, alineamiento, elongación,
se repiten una y otra vez, precisamente porque si tenemos poquito DNA y queremos mucho, pues tenemos que hacer que esa copia se vuelva a copiar y que esa Correcto. nueva copia se vuelva a copiar. Una PCR tiene idealmente 30 ciclos. Y ahí es Correcto. donde viene esa parte exponencial. En total, la Ah, es que estaba PCR... diciendo minutos, no sé por qué dije minutos, me refiero a ciclos, me refiero a ciclos. Ciclos. Dije mal, disculpe, pongo... Si dije minutos en mi mente, por alguna extraña razón, estaba diciendo ciclos y por eso no me hacía sentido. Quería decir ciclos, no minutos. Ah, continúa. Ok, no, pues precisamente eso. Entonces requiere todos esos ciclos para que, obviamente, como pues son ciclos que requieren entre minutos y segundos, pero son varios, al final terminas teniendo una PCR de unas 2 horas, a lo Correcto. mucho, y así pasas de... ¿Cuánto sería el resultado de 2 elevado a la 35? Ni idea. ¿O 2 elevado a la 30? No tengo idea. Pues Pero ahorita se digo los que está buscamos. entre los millones y los 1000 millones. Sí, son Yo muchísimos. digo que entre millones y 1000 millones, sí, ahí lo dejaría. Tenemos ¿Cuánto 3, sería? 6... 1.073.741.824 Ok, copias a bastantito. partir de una. Bastantito. Y Y pues ese sería el fundamento principal de la PCR. Y bueno, entonces así pasamos de tener solamente una cadenita, una doble cadena de DNA en la cual pues queríamos detectar qué había ahí y ahora ya tenemos muchísimo material. Ya con ese material pues tenemos suficiente. Es que bueno, hay dos cosas. Aquí hay dos cosas y que yo siempre, de hecho me vas a poder ayudar, Raymond, porque a veces lo confundo, pero creo que antes sí era así. A veces, hasta tengo entendido esto. Digamos que es para de COVID. En este caso, si fuera de COVID, porque justamente lo que queremos ver es de un virus, digamos que tenemos los primers para un virus, si se amplía, pues ya dirías, sí está enfermo, porque en efecto, aquí hay material genético de un virus. Y ya con eso dirías, ya, la prueba quedó exacta, si estás enfermo de COVID, o estuviste enfermo de COVID, o sea, pero ahí tienes un material genético, o sea, estás enfermo de COVID. Pero también tengo entendido que, digamos, otros tipos de pruebas, como los de paternidad, creo, como los de paternidad, pues obtienes mucho material genético para comparar, ¿no? O sea, para después de eso hacerle pruebas a gran cantidad de material genético. Sí. Entonces, pues la PCR tanto nos va a servir como para comprobar que hay existencia de material genético, porque si no, como los primers son exactos, digamos que tienes primers exactos para virus, si no se hubiera elongado tanto, o sea, si no hubieras obtenido, pues, ¿cómo le dirías? Clonación de material genético. ¿Qué no es clonación? Sería... No es clonación. Sí, cierto, no es clonación. Si hubieras tenido amplificación de material genético, pues sería que no tuviste nada, no hay nada. Y la otra es que cuando ya tienes amplificado ese material genético, pues le vas a hacer pruebas. Y pues yo diría que esas son como las dos grandes cosas que le sacamos a la PCR hoy en día, ¿no, Creo Raymond? que diste el clavo en la de especificidad de los Ajá. primers. Porque efectivamente, si tú vas a hacer una PCR para amplificar un gen de ratón, pues Ujú. vas a meter primer del gen del ratón. Si Correcto. vas a meter... Y así, por ejemplo, si tenemos una célula completa y yo solo me interesa saber si esa célula fue infectada por el virus y no conocer los genes de la propia célula, pues solo voy a meter los primers del virus. Entonces, efectivamente, lo que obtenga, si es que obtengo algo, es del virus. Y si no obtengo nada, Es que no había nada. Es que no había nada de virus. Correcto. Y entonces así es como a grandes rasgos funciona la PCR en su tiempo para detectar el COVID. El COVID. Ahora, esta técnica es reciente, entre comillas, es del 83, tengo entendido, ¿no, Raymond? Sí. Créditos a Carey Mullis, porque creo que no lo hemos mencionado. Ganó el premio Nobel de Ciencia, de Química en este caso, ¿sí no? ¿Sí no? Sí. Porque la risa, Raymond, desprestigias al señor Carey Mullis. No, no se desprestigian a Carey Mullis. Entonces, pues, ¿qué pasó? Va, pues vamos a la parte de la historia entonces para conocer un poco. Precisamente en 1983, Carey Mullis, ¿de dónde es? Estadounidense, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí, o surfero australiano podría ser, pero Yellowstone queda en Estados Unidos. Pero tiene una foto muy chida surfeando. Correcto. Bueno, con su tabla de surf, más bien. En la portada de Science, ¿no? De la revista De Science. Bueno, fue un bioquímico estadounidense, Carey Mullis, que en 1983 desarrolló precisamente, como decía Luigi, para evitarnos toda la etapa de clonación que nos lleva muchos días, pues él dijo, ¿qué puedo hacer para amplificar el DNA? Pues voy a hacer esta técnica. Él publicó hasta 1985, precisamente en la revista Science, un artículo donde explicaba cómo funciona la PCR. A detalles, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su principio? ¿Y qué utilidades puede tener? Y ganó el Premio Nobel de Química en 1993, a 10 Órale. años después de haber diseñado su PCR. Pues está bien. Precisamente en reconocimiento a su contribución, porque el hecho de que existiera la PCR, o sea, ya dio como un cambio totalmente a la biología molecular, porque ya nos permitió ahorrar tiempos en, Sí. pues básicamente como la biología molecular se centra principalmente en DNA, pues si tenemos una forma de obtener más fácil el DNA que necesitamos, pues qué mejor, Sí. ¿no?
Ahora, ¿qué situaciones habían antes durante la PCR cuando recién se inició? Primero, esta ya la mencionó Luigi, la enzima. Al inicio obviamente se usaba pues una polimerasa normal, la que podíamos obtener a lo mejor de una E. coli, pero Kerry Mullis se da cuenta que si la calentaba demasiado se desnaturalizaba. Entonces, cada ciclo tenía que añadir más. Acaba el ciclo, más polimerasa. Acaba el ciclo, más polimerasa. Así hasta que pues alguien supongo que le sugirió, oye, usa una bacteria termófila y aquí se descubrió termos acuáticos y usó su enzima, por eso se llama TAC polimerasa, de termos acuáticos. Ahora bien, un dato curioso que eso lo supe en el curso que tomé y no sé si tú lo sabías, actualmente la enzima no viene directamente de termos acuáticos, Ok. porque termos acuáticos es una bacteria difícil de cultivar Mm. precisamente por sus condiciones extremófilas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces lo que se hizo fue tomar el gen de la polimerasa de termos acuáticos y clonarlo en E. coli. Ah, entonces son de Entonces, coli. digamos que la TAC polimerasa es una enzima Recombinante. recombinante que nosotros utilizamos a partir de cultivos de E. coli. Aquí mezclando técnicas de biología y de biotecnología pasadas, ¿eh? Exactamente. Voy a hacer una clonación para evitar hacer más clonación. Voy a solo clonar una vez para ya no tener que volver a clonar nunca, ¿no? Ahora bien, ¿qué otro problema había en su momento? Y aquí llegó otra maquinaria que nos ayudó a resolver todo esto. Aquí ya te entra la ingeniería, La ¿no? ingeniería. Luigi ya mostró que durante todo el proceso de PCR vamos a tener 3 etapas diferentes. Un calentamiento, un enfriamiento, otro calentamiento y volvemos a empezar. Pero cuando Kerry Mullis desarrolló esta técnica, lo que hacía es tener 3 baños de agua, lo que conocemos aquí como baños María, ¿Para qué se usa el baño María en México naturalmente? para hacer flan. Sí, ¿verdad? Es que no me acuerdo si era para un payo o algo así. Era para flan. Pero hay muchos postres. O sea, básicamente lo que hace un baño de agua, que también se puede hacer creo que un baño de arena, es que calientas el agua e indirectamente el agua transfiere la A temperatura. lo que esté Y dentro. así, pues no se quema lo que estés calentando. Eso, por ejemplo, en el laboratorio, cuando necesitamos calentar algo, pero corría el riesgo de quemarse, lo poníamos en baño de algo. Así se calentaba sin que se quemara porque pues no estaba a fuego directo. Que a mí lo que me gustaría denotar fuera de la ciencia es que ¿cuándo escuchó que alguien haga un baño María gastronómicamente, pero que no sea para un postre? Como que en mi subconsciente es baño María. Estoy a punto de probar el mejor postre Postre que de hay vida. en este país. Estoy seguro de eso. No sé, supongo que he visto recetas, pero la verdad no me acuerdo. Sí, mira, si hay un chef que nos puede decir un baño María que digan, esto es para hacer verduras, te lo agradecería. Ha de funcionar, ¿no? Entonces, él tenía 3 baños de agua. Uno a una temperatura alta, 90 y cacho, porque recordemos, Luigi dijo unas temperaturas que son aproximadas porque depende, pues, del material genético que Ujú. vamos a usar y todo eso. Pero bueno, aproximadamente uno de 90 tantos grados. Otro de Bajar a 50 y 40, tantos 60, grados. ujú. Y otro de Subir a 72. 80 y tantos grados. Ujú. Bueno, 72. Tiene que ser arriba de 72. Correcto. Pero abajo de 95. Puede ser hasta 97, pero te va a durar poquito. Pero te va a dar 5 minutos, ¿no? Bueno, el punto es que era 30 segundos, pasaba al otro baño 30 segundos, pasabas al otro baño 1 minuto y luego de regreso al otro y así sucesivamente. Así hasta que una empresa pues desarrolló un equipo que se conoce actualmente como termociclador, que básicamente lo que hace el termociclador es que pues es una máquina automatizada que lo que tú haces es pues tú ya la programas, ¿no? Dependiendo, ahí es donde ya se tiene que tener conocimientos de biología molecular, de tus primers y todo eso, para que tú controles qué temperatura va a añadir. Entonces el termociclador, según lo que tú le pusiste, solito va a hacer los cambios de temperatura. Tú metes tus tubos con tu reacción y él solito deja, no sé, los 30 segundos a la temperatura alta, baja la temperatura inmediatamente, otros 30 segundos, sube y así la cantidad de ciclos que tú le pones. Entonces, el hecho de descubrir termos acuáticos, el hecho de clonarlo en E. coli y el hecho de inventar el termociclador hizo que toda la PCR se volviera todavía un proceso mucho más rápido, mucho más automatizado y fácil de hacer. Que creo que la tenemos actualmente en prácticamente cualquier laboratorio de biología molecular, ¿no? Ni siquiera los termocicladores ni siquiera son considerados lo más caro que hay en un laboratorio de biotecnología, ¿no crees? Yo imagino que no, porque al final de cuentas es un aparato que calienta y enfría. En nuestro laboratorio, ¿qué creerías que es lo más caro? El citómetro. Yo imagino que sí. O el refrigerador firmado por Will Smith. Porque no todos tienen un refrigerador con la firma de No. Will Smith. Sí es un termociclador, pero el que está firmado por Kerry Mullis. Oye, no manches. ¿Sabes cuánto pagaría por tener un termociclador firmado por Kerry Mullis? O sea, estamos de acuerdo que es top. Cosas que cualquier científico desearía tener, ¿no? Tener un microscopio firmado por Leeuwenhoek, ¿no? Tener una bomba atómica firmada por Albert Einstein. Tener un... Un agujero negro firmado por Steve Hawking.
Tener mi proteína Cas9 firmada por Jennifer Doudna. Jennifer Doudna y Manuel Yo Carpenter. solo por Jennifer Doudna. Tú la Cas firmada por Jennifer Doudna y yo Tu la CRISPR, tu mi secuencia CRISPR por CRISPR, ¿no? Manuel Carpenter. Y bueno, entonces, vamos a hacer, o bueno, ¿tú qué opinas? Como una recapitulación rápida del fundamento de PCR para que así podamos explicar unos poquitos tipos de PCRs que ¿Cómo son se como encuentran que... en la actualidad? Ajá, ¿no? ¿cómo se encuentran? Porque aquí ya vamos con estos PCR a decir directamente Más en qué avanzadas. difieren o qué hacen y pues ya no tiene caso pues, Explicar el volver a fundamento. recordar todo. Entonces hay que recordar, el fundamento en general de una PCR convencional aplica para todas, solo va a haber ciertas variaciones. Así que, Luigi, ¿cómo es una PCR a grandes rasgos? A grandes rasgos vamos a empezar por la división de la molécula de DNA, ¿ok? Vamos a tener que nuestra molécula se va a dividir. Segundo, vamos a tener que los primers se van a unir en cada una de las cadenas que ya se separaron. Y tercero, vamos a tener que se enlonguen o se extiendan. Y esto va a pasar varias veces. Después de que ya se hizo esa cadena, de una cadena ahora tenemos dos nuevas cadenas. Y después regresamos a lo mismo. Las tenemos que dividir. Después de que las dividimos, tenemos que volver a poner los primers ahí. Y después tienen que volver a enlongar. Y así, exponencialmente. Hasta tener 1.000 millones Hasta de tener 1.000 copias. millones de pares. Entonces, sí, yo diría que es eso. ¿O quieres agregar otra cosa? No, creo que así a grandes rasgos es eso. Ahora, justo Raymond acaba de mencionar cómo la PCR pasó de ser en baños Marías a tener termocicladores. O sea, ingeniería, chavos. Que nosotros, aunque no sepamos nada de matemáticas, somos ingenieros en biotecnología. Técnicamente yo debería saber más del termociclador que de la PCR. No creo. Técnicamente yo tendría funciona que así. saber más cómo pelar cables que hacer una clonación. Muy probablemente. Bueno, pero ¿cómo vamos con las PCRs? Porque hoy en día ya hay nuevas actualizaciones, porque la ciencia y la tecnología avanzan constantemente y cada vez la PCR tiene nuevas actualizaciones, es más fácil, tiene nuevas cosas, le han metido nuevas cosas para que sea aún más útil. ¿Y empiezas o empiezo, Raymond? De hecho, no, nada más empieza, pero para los que llegaron a ver nuestro podcast con el doctor Jaime, Ah, sí. ahí llegamos a hacer... De hecho, vamos a explicar un poquito dos de las técnicas que él mencionó. Les vamos a traer ahorita 3 ejemplos solamente. Pero variaciones de PCR hay muchas, o sea, muchas. Que varían en solo una cosita. Hasta nos dijo como que en un 40 o algo reactivo. así, ¿no? Sí, Nada eran más que él conocía, o sea, veintitantos, 40 quién que él sabe. ha llegado a escuchar. Ándale. Entonces, aquí solo les vamos a traer 3. 3 de las, digamos, más usadas, más conocidas. Y quizás en alguna otra ocasión traigamos algunas otras un poco menos conocidas. Va, pues empiezo con la PCR in situ, Raymond. No sé si habías escuchado antes de esa. No, In situ nos estamos refiriendo por latín en el sitio, ¿no? el sitio. ¿Sí, no? Y si te digo ex situ, Allá, fuera del sitio. allá, fuera de sitio. Y si te No, digo pues no sé. in vitro, In vitro, pues obviamente en el señor vitro ahí. No, pues en vidrio. básicamente un recipiente, porque originalmente obviamente sí, en vidrio, pero también se puede hacer en plástico y vas a decir que es in vitro. ¿No harías in plastic? Y si te digo Ex vivo, in vivo. in vivo dentro de un organismo, ex vivo fuera de... Y si te digo in silico, En un aparato tecnológico. no computadora. ¿Sí, no? En una computadora. Vale, pero ¿qué vamos con la PCR in situ? Pues es prácticamente, obviamente ya dijimos que no vamos a explicar el fundamento, sino en qué varía. Vamos a tener una muestra, una célula, un material biológico, el cual Ujú. vamos a tener fijado. Y ese material, fijado por cuestiones, pues no sé cómo se fije, por reacciones Químicas, químicas. le pones algún reactivo que hace que se Ajá. pegue a algo. Creo que ahí necesitas un caja? portaobjetos o algo. Ah, El punto pues, es que le pones un reactivo y ya se pega ahí. Obviamente, pues lo que vas a pegar es el material, es la célula, por Un decirlo, que te tejido. interese algo Ujú. de ese tejido, ¿no? Porque no es como que voy a agarrar una cosa y la voy a pegar nada más ahí. Ejemplo, Ajá. quiero saber si, no sé, si ahí tengo... Igual, puede ser, imagínate, Una T. bacteria, cruzi. ah, Porque aquí, al menos en el laboratorio, usamos mucho la PCR para eso, para ver si alguien tiene o tuvo T. cruzi. Buscando DNA de T. cruzi, ¿no? Por ejemplo, tenemos, o incluso la chinche si estaba infectada. Entonces podemos diseccionar qué tal su intestino Y ver si hay y algo ver ahí. si hay genes, digo, De un DNA de parásito. T. cruzi. Correcto. Entonces, pues, justo fijamos ahí nuestro parásito, bueno, no, nuestra chinche, o lo que sea de O nuestra su chinche, intestino. o su ponle. intestino de la chinche. Y a través de reacciones químicas vamos a hacer la PCR, pero en vez de hacerla pues ¿En en un nuestros tubo? tubitos Eppendorf, ¿esos son tubitos Eppendorf? No, son tubitos... Que no sé si son también de Pendor, pero son para... Es que siempre le dicen para PCR. Creo que también tubitos son para Eppendorf, PCR, que pero son muy para chiquitos, PCR. pero lo vamos a hacer directamente en el sitio. Que tengo entendido que y ahí sí ya tú me vas a tener que ayudarme porque ahora no conozco mucho. Esta PCR también tiene modificaciones para que haya una fluorescencia, para que entonces puedas saber en qué parte del sitio donde está sucediendo la reacción de la PCR, ¿no?
tengo entendido. Bueno, al menos eso es lo que aquí en el guión pude observar. Que de hecho, mira, tal cual, menciona que hay técnicas de vibración con sondas. ¿Sí? Sí, básicamente se va a agregar. Obviamente tu material biológico, como va a funcionar como el medio donde vas a hacer la reacción, tienes que permeabilizarlo para que entre todos los Claro, reactivos que que se le me vas a olvidó decir poner. eso, pero es importante permeabilizar porque pues, si no, solo estarías usando al material biológico para hacer cosas arriba de él. Y no, lo que queremos es entrar Que ahí. entre. Sí, sí. Ahí ya teniendo toda la mezcla ahí, vas a hacer el procedimiento normal de la PCR, que es Va a todo pasar lo lo que que tiene Luigi que ya pasar en la describió, PCR. y esa amplificación se va a poder detectar por diferentes formas. Principalmente hibridación con sondas. Hay muchas técnicas de biología molecular, como por ejemplo el Northern Blot o el Southern Blot, que lo que permiten es detectar RNA y DNA respectivamente usando sondas. ¿Qué es una sonda? Básicamente es una secuencia de un ácido nucleico que va a estar marcada con algo, con alguna molécula que le dé fluorescencia, que le dé radioactividad. El punto es que como esa sonda es específica, si tú, por ejemplo, buscas el gen de, vamos a decir, un gen de T. cruzi, va a hacer que la sonda sea específica para T. cruzi. Ya. Entonces, si en nuestra muestra fijada se amplificó el gen de T. cruzi, la sonda se le va a pegar y lo vamos a poder detectar Con con fluorescencia. fluorescencia. Que nada más para quitarme la duda, Southern Blot es para DNA Sí, y Northern Blot para RNA, ¿verdad? RNA. Y el Western Para para proteínas. proteínas. Y el Eastern El Eastern era... ¿Qué era esto? para espaguetis. Si no me equivoco, es que ese casi no es muy conocido, o de hecho creo que no está muy bien reportado, pero era para un tipo de modificación a las proteínas. Que Raymond, ¿me podrías diferir la diferencia entre Western Blot y Spaghetti Western? Realmente te entiendo por qué espagueti. El Spaghetti Western. Ya, ese es una broma. Ajá, es muy underground. Muy underground. Ya. Nada, Western Blot es una técnica de biología molecular. Spaghetti Western es la manera despectiva en la que se les mencionaba a las películas del oeste hechas por directores italianos. Spaghetti Western. Supongo que sí. Supongo que para los... O sea, ubicas todas esas películas del viejo oeste Ajá. de que... Sí, sí, sí. Todas esas las hicieron directores italianos. O sea, fue un boom en Estados Unidos. Tanto así que despectivamente les empezaron a decir Spaghetti Western. Ah, ok, no me imaginaba eso. O sea, yo supongo que para los estadounidenses era un poco ofensivo que alguien que no era de su país hiciera una película sobre su país, Pues ¿no? por eso les hicieron... Como cuando ellos hacen una película sobre México. Exacto, por eso los mismos estadounidenses le empezaron a decir spaghettis westerns, o sea, son westerns de italianos. ¿Qué cosa? ¿Por qué les encanta a los gringos molestar a los demás países con alimentos? Porque no tienen son beaners, ¿no? O sea, frijoleros y a los italianos dicen espaguetis, güey. O sea, ¿qué tienen con la comida de Estados Unidos? ¿Qué acaso no tienen buena comida Tal ustedes? vez tienen mucha hambre. Les podemos ir hamburguesas. Ni siquiera son de ellos, ¿sí? No, pero bueno, es como que ya más tradicional, de hecho. ¿Serían el hot dog? Un hot ¿Qué es dog. de ellos? ¿Qué es de Yo diría ellos? que un hot dog. Un hot dog, bueno, está bien. Continuamos con la parte de biología molecular, Raymond. Siguiente técnica de PCR. La RT-PCR. Esta PCR ya la A veces trajimos. confundida, ¿eh? Exactamente. Las dos técnicas que les vamos a mencionar ahorita, que es la RT-PCR y la que mencionará Luigi después, no deben confundirse. Se confunden más que nada por un error de traducción. RT-PCR es la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa. En inglés, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. ¿Ok? ¿Qué tiene de diferente de la PCR? Que aquí no vas a detectar directamente un DNA, sino que lo que nosotros estamos buscando es un RNA. Entonces, lo que nosotros necesitamos, esto por ejemplo se puede usar si quieres ver que un gen se está expresando en una muestra, ¿no? Entonces, si yo tomo mi muestra y logro aislar el RNA, o bueno, supongo que ya lo aislé, quiero detectar si está presente, entonces tengo que sacarle copias. La cuestión con el RNA es que es muy difícil de usar, porque se degrada muy fácilmente. Entonces, es necesario convertirlo en un DNA que pueda soportar todos los demás procesos. La RT-PCR se va a dividir en dos etapas, la retrotranscripción y la PCR. Entonces, en la retrotranscripción vamos a añadir una enzima que ya mencionamos igual, que se llama transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que lo que va a hacer es convertir el RNA en un DNA complementario. Este DNA complementario es el que se va a utilizar para la PCR. Ya en la PCR se va primero a sacar su copia para ya hacerlo de dos cadenas, porque cabe aclarar que este DNA complementario ahorita es de una sola cadena, se le hace la segunda cadena y a partir de ahí con los ciclos de la PCR pues se va a ir copiando y copiando, se va a ir amplificando hasta que ya los tengamos lo suficientemente detectable. Me recuerda al típico momento de superhéroes donde está el héroe y el antihéroe, ¿sabes? O como que, no, esta es la versión de, no sé, ¿con quién lo vimos? Con Danny Phantom y este es el Dark Danny Phantom, ¿sabes? O Ben 10 y Dark Ben 10. Es como tenemos a la
PCR y a la PCR reversa. Reversa. Eso, se hubiera llamado anti-PCR. Anti-PCR reversa está graciosa. ¿Qué característica va a tener? Por ejemplo, los primers que vamos a usar ahí tienen que ser, o sea, tú tienes tu RNA, ¿no? Entonces tú tienes que prever qué tipo de DNA se va a formar. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo UCG, voy a tener un DNA con una secuencia AGC. Entonces mis primers tienen que ir acoplados a eso. Entonces los primers, a lo que voy, es que van a ser específicos para el DNA complementario que se va a generar, no para el RNA que estás usando. Ok. Es que la verdad es... La RT-PCR era la que... ¿Cómo se dice? De las que desconocía era la que más conocía, pero en fundamento era la que más desconocía. Porque pues obviamente siempre que te dicen que hay una PCR reversa, pasa por eso. Yo siento que pasa eso. O sea, que creo que los primers están hechos para el RNA. Es reversa porque tienes muchas copias y las reduces a una. De hecho, también conocida como lisis. ¿No? No, pues nada más deshaces todo el DNA y lo deshaces. Y nada más para aclarar, porque igual lo mencionamos aquella vez con Jaime. Puede ser que la RT-PCR se haga separadas las dos etapas que les dije, retrotranscripción y luego la PCR, o que todo lo metas ahí y solito suceda. se vaya a hacer. Creo que es preferible hacerlo por separado. Creo que sí. Ahí sí no sabría por qué, pero sí. Porque queremos aclarar a nuestro público que conocemos estas técnicas teóricamente. Solo hemos hecho PCRs convencionales. Yo solo hago PCR aquí en este instante así, mira. ¿Cómo lo ves, Rimo? ¿Está saliendo? Está haciendo. Oye, ya son demasiadas, ¿no? ¿Cómo lo paro? Ya se calentó demasiado todo. ¿Cómo lo paro, Rimo? Bueno, pues vamos con la PCR con la que se confunde, ¿no? Con la técnica de PCR que es confundida con la RT-PCR, que sería la QPCR. Sí, ¿no? QPCR. 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 Okay. La o la QPCR. QPCR, para la banda Spanish. Para la banda hispanohablante. Para la hispanobanda. La hispanobanda me gusta. Me gusta la hispanobanda. Para la hispanobanda. Que sería la PCR es que no sé cómo se dice en inglés, pero cuantificable. Quantitative PCR o cuantificable. O PCR in real time, ¿no? En tiempo real. Ese es el problema. ¿Por qué lo dije en inglés? Porque a veces la gente, todo el mundo tiene conocimiento de que existe una PCR que es in real time y todo el mundo sabe que existe una PCR reversa. Pero es cuando ves las siglas RT-PCR, por la R y la T crees que es real time PCR. Entonces puede haber una confusión. Entonces pasa que hasta en los propios artículos luego están hablando de una RT-PCR refiriéndose a una real-time PCR. Y no. Y entonces cuando te das cuenta dices, no manches, algo no está cuadrando aquí, ¿no? Pero si lo correcto... ¿Dónde está la retrotranscriptasa? Lo correcto es que, y de hecho creo que esta se creó después, así que es correcto que la otra se quede el nombre, RT-PCR es retrotranscripción. Y qPCR y la real-time PCR, mejor llamarla o abreviarla como qPCR, que es la quantitative PCR. O en tiempo real. Que de hecho, pues esta simplemente vamos a tener el mismo fundamento de una PCR, pero aquí vamos a agregar una parte de la que ya habíamos rescatado de la primera PCR que enseñamos, técnica de PCR, perdón, que sería la fluorescencia. Durante todos estos procesos que tenemos en la PCR, que ya explicamos en el fundamento, pues digamos que aquí vamos a agregar una sonda, que son... ¿Sí son sondas hibridadas? No, o esa era nada más en la segunda. Sí, también. Bueno, sonda. o sea, el hecho de que la sonda se junte con tu material se llama hibridación. Ah, perfecto. Ese sí lo confundía. El chiste es que ¿en qué se va a basar la qPCR o qué es lo que lo hace in real time o por qué la tenemos como quantitative? Es porque vamos a tener estas reacciones en las cuales vamos a tener o una fluorescencia o también creo que se puede por radiación, ¿no? El chiste es que después nuestra PCR, ya sea que en el equipo en la que tengamos pueda detectar los mismos destellos del uso de fluorescencia, supongo, y puedas ir, pues, diciendo, bueno, aquí hubo un destello, 2, 3, 4, así hasta que tengan muchísimos destellos y tengas como un histograma cuantificable. Mira, estos fueron todos los destellos que tuviste, pero también yo me imagino que por la de radiación sería que vas a necesitar después algo, ¿no? O sea, vas a necesitar después algo para poder ver si es por radiación, ¿no, Raymond? Porque por radiación sería muy raro que un aparato pudiera detectar de aquí hay algo, ¿no? Supongo que no, pero igual nos estamos confundiendo confundiendo y la radiación solamente sea en la in situ. Puede ser, porque no me imagino así como que después tu PCR la metes a rayos ¿Por qué X? se genera la fluorescencia aquí en la qPCR? La sonda que mencionó Luigi es específica al DNA amplificado, por decirlo así, a nuestro DNA ya copiado. Entonces, cada vez que se genera una copia, la sonda se pega. Y al pegarse, brilla. Correcto. Entonces, obviamente, más brillo significa más copias. Más brillo, más copias. Más brillo, más reacciones, ¿no? Entonces, igual es exponencial, porque
conforme va avanzando los ciclos va a tener todavía muchos más brillos que va a detectar el sistema. Como cuando hay escenas de cohetes en las películas, que al principio hay un pequeño destello, así es que de repente hay un montón de destellos, ¿no? Exactamente. Y disculpe a la gente si estoy hablando extraño, pero de verdad sí me duele mucho porque me llevo un golpe en ballet apenas aquí. Y ahorita que me estoy toca, me está doliendo más. Como estoy hablando, me está doliendo más. Entonces, Y yo estoy cansado físicamente. creo que es el peor día para grabar podcast, ¿no? Pero aquí estamos. Raymond, ¿tenemos otra? ¿O ya ahí No, acabamos? aquí acabamos con las Que ya le estamos... nos pasamos por 5 minutos de cuando dijimos al público que le íbamos a traer... demonios. pero ¿qué te parece si terminamos primero con el tema de la PCR, ¿no? Antes de pasar. Pues de hecho ya acabamos con el tema. de Pues ya PCR. terminamos. Entonces, nada más para recordar, PCR in situ es una PCR que no se hace en tubos de ensayo ni en un termociclador, sino que se hace en un tejido fijado con todos los procesos. Bueno, no sé si ese se pueda meter a un termociclador. Es que es lo que no sé. Supongo que sí. Supongo que tiene que haber algo en lo que Un se pueda termociclador meter. especial para Sí, PCR tiene que in haber situ, algo ¿no? específico que le pueda bajar Pero y bueno, subir la la temperatura. diferencia es que no se hace en un tubo de ensayo, sino en un Se tejido hace con completo. mecheros, ¿no? A la vez. ¿Puedes un mechero? Se hace- Atínale. Se hace con baños, María. No, te imaginas que sea con mecheros y... Doctor, ¿en qué momento lo saco? No, pues cuando sientas como unos 95 grados. No, pues creo que ya voy en 70. Como cuando fijamos los parásitos, ¿no? Aquí ya. Historia de... Raymond, breve historia de cómo fijamos parásitos. Teníamos que observarlos en el microscopio. Nada más era para observarlos, ¿no? Será Nada de más era ponerles un observar. poquito de calor. Entonces, cuando una persona quiere hacer un frotis y se puede fijar por medio de calor, ¿qué significa? Vas a tomar tu portaobjetos con tu muestra biológica, pues una gotita Es un que líquido, tenga, que es un líquido que le echas y con parásitos. tienes imagínense que este micrófono es el mechero, ¿no? Entonces nada más vas a pasar el así. O sea, de manera que el calor del mechero seque lo que tienes ahí y todo se quede pegado. Que para ese entonces el doctor nos dijo así, no, pásalo. O sea, pásalo. ¿Qué Bueno. sucedía? Que teníamos mucha agua, no se secaba. Entonces, por más que estábamos ahí, no se secaba. Y entonces, pues seguíamos, o sea, seguimos pasándole. Bueno, al menos yo seguía pasándole hasta que llegó el momento que el vidrio de mi portaobjetos se empezó a calentar, pero así como que... De golpe, momento. Entonces, aunque yo ya lo había quitado, aquí seguía haciendo... y todo se achicharra. Que lo que a mí me sorprendió fue que de repente en un instante empezó a oler a caramelo. O sea, como a palomitas de caramelo, mucho. Pero, o sea, es impresionante como una gotita hacía que ya toda la sala oliese a palomitas de caramelo. Y yo creo que la gente se empezó a dar cuenta que olía a caramelo porque preguntaron, ¿no? De, oigan, ¿qué huele así? Y entonces fue cuando mostramos nuestro frotis y fue como, pues, doctor, aquí ya tengo los parásitos fijados. Y el doctor así viéndolos como... O sea, eso ya está quemadísimo, esa cosa ya está muerta. No, obviamente sí sabíamos que estaba quemado, pero, o sea, fue como que ese calentamiento de momento que aunque ya, o sea, dije, ya lo quito y solito empezó y empezamos a ver cómo todo se hizo negro. Desde entonces aprendí a solo calentar unos, así, 2, 3 pases para fijarlo y no dejarlo ahí 5 minutos. O mejor que se seque al aire. O mejor que se seque. Y ¿Por qué dijimos eso? Ah, por la No. PCR in situ, ¿no? dijimos por la PCR in situ. QPCR, una PCR que a través de fluorescencias podemos detectar cuántas reacciones tenemos En ese momento. en ese instante. Y por eso es en real time. Exactamente. Y RT-PCR, una PCR que usa la retrotranscripción para usar un RNA y RNA. detectarlo en DNA complementario. Y ya, prácticamente sean 3 técnicas importantes para la PCR, 3 de las más importantes. Hay muchas más, pero ya casi nada más varían en cositas que aquí, que cosas que Sí, allá. por ejemplo, hay una PCR múltiple que básicamente es lo mismo que una PCR convencional. La diferencia es que esa la llegamos a hacer, o bueno, quiero pensar que es lo mismo, cuando detectábamos los genes de T-Cruci. Que no sé si te acuerdas que buscamos muchos genes diferentes. Sí. ¿Por qué? Metías Porque muchos primers, ¿no? entonces metías muchos primers diferentes. Sí. Esa es una PCR múltiple, que en tu misma reacción metas los primers de varios lo que genes quieres diferentes encontrar. y así te ahorras reactivos y todo porque todo lo vas a generar ahí. Y al ser específicos, pues solo va ¿Cómo a se le llamaba amplificarse. a eso? Los genes del menexón y eso, ¿o de qué hablas? Bueno, no, lo estoy confundiendo con nuestro tubito en el que le metías todo. El Era Master Mix. El Master Mix. El que Master es Mix. top nombres. O sea, nada más lo menciono por top nombres de cosas de... Ok. Oye, vas a un antro y pides, ¿me puedes dar un Master Mix? ¿Qué es un Master Mix? O al menos lo que nosotros conocemos como Master Mix. Para hacer una PCR usas cantidades de microlitros de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes que analizar 20 tubos de diferentes muestras, no vas a estar midiendo un microlitro 20 veces, ¿no? Entonces, es mejor sumar todo y, pues, todo lo mides primero en un tubo grande. O sea, si vas a poner tu buffer, ¿qué más se le agrega? El cloruro de magnesio, si le vas a agregar los ladritos, los DNTPs, oligonucleótidos. los oligonucleótidos, pues todo o sea, sumas todo lo que vas a necesitar, lo agregas en una sola y lo mezclas. Obviamente, ¿qué no vas a meter ahí? Tu muestra de DNA La y tu TAC. TAC polimerasa. ¿Por qué la TAC polimerasa se agrega ya hasta que vayas a hacer la Porque reacción? ya va a empezar ese pedo. Exactamente. Que
¿consideras que ir a un laboratorio de biología molecular y pedir, tráigame tráigame un tubito para PCR, voy a preparar un Master Mix, es el equivalente a decir, traigo el águila descalza, está aquí delante del Flamingos? Muy probablemente. O muy probablemente, ¿no? Muy probablemente no. Y pues nada, Raymond, ¿qué tendríamos que decir sobre eso? Ah, de hecho, como mencionaste la PCR múltiple, también decir que yo también conocía una PCR que tenía un nombre antes, así como HPCR, porque en vez de usar TAC polimerasa, usaban una polimerasa de otro o sea, de otro organismo. O sea, no era una Thermophilus, de una Thermus aquaticus, era una de así, de otra cosa, tal cual. Sí, no recuerdo. Pero sí o sea, hay muchas PCRs que ya ni siquiera usan la TAC polimerasa, o sea, es como, esta es una polimerasa. Si no, después buscamos más y también se las traemos, tanto para que nosotros las conozcamos como para que ustedes Para que la banda la conozca. La hispanobanda. La hispanobanda. Para la anglobanda, no. ¿Cómo le pondrías de nombre? Porque creo que ya en el capítulo 20 y tantos que en el que vamos, porque no sé qué número vamos, diría que somos el 25. Bueno, entonces regresando, Raymond. ¿El animal del día? El animal del día. No, ya dijimos que vamos a hacer la presentación del evento. La presentación. La presentation. La In Real Time Presentation. ¿Cómo le dirías? Otro nombre. Q-Presentation. La RT Presentation. La Presentation In situ. Bien. Raymond, tenemos una noticia para nuestros... Ah, por eso te iba a preguntar. ¿Qué nombre le pondrías, porque vamos el capítulo 20 y tantos, a nuestros seguidores? Así como, por ejemplo, los del podcast de el tío Robert y el cojo feliz se llaman los orafelicianos. O los de... Roberto Martínez se llaman los creativos. No, los intrínsecos. ¿De dónde los intrínsecos? ¿Qué nombre le pondrías a los seguidores de Biotechnology Podcast? Los biotecnólogos. Los biotecnólogos. Así todo biotecnólogo es nuestro seguidor. Oh, y porque la biotecnología, los biotecnólogos. Biotecnólogos. Pero ¿no crees que eso ofenda a la gente que no es biotecnóloga? Los biotecnologuitos. O sea, alguien que estudió QFB y dice, yo no soy biotecnólogo, bro. Entonces, ¿qué es? No sé. Los bios. Biotecnólogos nos vamos a quedar por el momento. Un día pondremos una encuesta. Lo descubrió, exacto, para que contestan 2 personas. Para que contestes. Tú puedes ser el que elijas el nombre de toda una comunidad. Exacto. Raymond, ¿hace cuánto que llevamos practicando? A ver, vamos a empezar por el inicio. ¿Cuántos años? Bienvenidos. Vamos a empezar por el inicio, ¿listo, Raymond? Ajá. Y aquí estamos una vez más para empezar un nuevo podcast con Raymond. Hola. Vamos a hablar de la PCR. Primer tema. ¿Qué es biotecnología? Colores de la Podcast biotecnología. Podcast 1. Pon el micrófono esto culero, ¿no? Raymond, hace 2 años nació un bebé. Es su presentación. Es el bautizo de mi sobrino. Mírenlo, aquí está. No, hace 2 años nació la idea de algo que nos estaba inconformando. Había algo que se sentía incómodo. Estábamos estudiando, todavía no entramos al posgrado, acabamos de terminar la licenciatura, pero algo estaba incómodo en esta sociedad que nosotros vivíamos. ¿Qué sentías tú que estaba mal, Raymond? ¿Qué te incomodó y qué te incomodó? La forma como ciertos aspectos de nuestra educación universitaria se estaban llevando. ¿Correcto? ¿Y qué más? Continúa. La forma en la que la gente no se daba cuenta de que eso sucedía de esa manera. A mí lo que me inconformaba, justo leíste el clavo, me inconformaba que la gente era víctima de cosas que no se daba cuenta. Cosas como que la gente no se daba cuenta que la gente que le daba mucho peso a la educación universitaria se lo daba sin saber por qué. O sea, es como... Sí, o sea, vas a saber dónde saqué este ejemplo, pero el típico ejemplo de sé que no me debo asolear, pero no sé por qué, ¿no? O sea, solo no sé por qué me debo asolear. Pues es como, sé que la universidad es muy importante. Toda la vida me han dicho, la educación, bro, es top. Solo con educación te superas, ¿no? Solo con educación vas a llegar a lo que quieres. Acaba la universidad. Acaba la universidad, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, de verdad, de alguna genuina pregunta. ¿Por qué acabar la universidad? O sea, ¿por qué es tan importante la educación? La gente, yo creo que al no tener bien la respuesta para ello, pues desvirtuaba las respuestas. Y a veces era como, pues, ¿por qué tengo que acabar la universidad? Pues porque necesito un título universitario. Y entonces como que todo tu valor universitario se iba a un papel, ¿sabes? Y hay gente que si no tiene el papel, pues para sí no es inteligente. O hay gente que tiene el papel y aunque no sabe nada, ya con el papel, ya top doctor, ¿no, Raymond? Ingeniero. El ingeniero, ¿no? El ingeniero. Entonces... Y también creo que pasa lo contrario, que es,
que cuando tú no tienes ni la respuesta para decir por qué es tan importante una educación universitaria, que la desvirtúas y dices, pues es que si no sé para qué es importante, pues no vale la pena estudiar. Y hay gente que a veces se aprovecha de eso y convence a personas a decir de, no estudien en la universidad, eso es para tontos. Recuerda que Steve Jobs y que, ¿cómo se llamaba el otro? El que creó Facebook, Mark Zuckerberg, se Dejaron abandonaron Harvard. Harvard para poder crear empresas multimillonarias, ¿no? Y claro, y yo te digo que el típico chiste es, pero se abandonaron Harvard, no te vas en el Conalep, ¿no? Pero no. Tampoco va de eso. O sea, de hecho, no conocer la respuesta a por qué la educación es importante tampoco debería ser preocupante porque puede hacer que la gente abandone las escuelas. Y tampoco está bien. E incluso sirve para manipulación de gobiernos. Hay muchos gobiernos que dicen, no, vamos a apostar por la educación porque solo con educación vamos a salir hacia adelante. Y pues lamentablemente, déjenme decirles que por mucho que apuesten a la educación, ningún país va a salir adelante con educación. O sea, la educación es una respuesta a cosas. Cuando el país va bien, hay buena educación. Si el país va mal, hay mala educación. Si solo mejoras la educación, no mejoras al país, lamentablemente. Porque pues esos que se acaban de graduar no se van a quedar en el país, se van a ir a otros lados, pasan muchas cosas, aparte de pocas oportunidades. Muchas cosas nos inconformaban, Raymond, ¿no? Entonces, entramos a un posgrado y nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque uno diría, ya que entraste al posgrado, todo se compuso. Las cosas van a ser diferentes. Ajá. Pero las incomodidades seguían. Había muchos alumnos que te dabas cuenta que aún no comprendían. O sea, si ya era raro que no comprendían por qué estaban estudiando en la universidad, era más, o sea, era peor que no entendían por qué estaban estudiando un posgrado, ¿no? O sea, oye, ¿de verdad qué te motivó ya a estar aquí en este posgrado si ni siquiera sabes a qué estás aquí, bro? Si no sabes qué es una PCR. si no sabes qué es una PCR, no puedes estar aquí. O sea, muchas cosas. Entonces, Raymond, ya te dejo a la continuación del diálogo para que termines con esto. ¿Yo? No quieres que continúe. Continúa, No, pues es lo continuar. presentas muy bonito. Ok, seguir contando la historia de todo esto. Llegó un momento en el cual nos propusimos, Raymond y yo, sacar unos ensayos, ¿no? Primero empezó, yo creo que al principio empezó como, el conocimiento que hemos obtenido, porque leímos mucho, creo que, ¿te acuerdas de esa época? Fue muy linda esa época de post pandemia o entre pandemia, no. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Fue pre-posgrado. Fue pre-posgrado y en pandemia. Sí. Que era, bro, encontré estos libros de educación y de filosofía, vamos a echárnoslo. Pero de verdad, vamos a echarnos que te doy uno ahorita, yo me llevo otro, y en 5 días, una semana, ya me lo devolviste, yo te di este y tú lo lees. Y así como que ¿cómo decirlo? Nos obligamos a leer esos libros, porque claro, aunque a mí me gusta muchísimo leer libros y me gusta mucho la filosofía, siempre leer ciencia y filosofía es pesado. O sea, Muy pesado. Si no es como que, ay, qué diversión. Y eso que era el... Préstame ese libro. No lo voy a Voy. presentar. Este. Ajá, no lo voy a mostrar, pero... Don't worry. Eran libros más chiquitos que este, o sea, más delgados y todavía más chaparritos. Sí. Y aún así era muy pesado leer. Y aún así era muy pesado leerlos. Entonces, pero obtuvimos mucho conocimiento sobre educación, obtuvimos muchas respuestas de por qué estaban pasando cosas que estaban pasando en nuestra licenciatura y que apenas íbamos al posgrado y que queríamos cambiar en el posgrado. Y pues empezamos a decir, este conocimiento no se puede quedar aquí, o sea, yo sé que lo voy a olvidar, sé que cuando sea anciano lo olvido, me muero y se va. Hay que plasmarlo en algún lugar, ya sea aplicarlo en la universidad, ya sea hacer un podcast y decirlo a ustedes en ese instante, o ya sea la gran idea de escribir, ¿no, Raymond? Y nos propusimos escribir. Sobre todo porque uno de esos libros siento que me marcó más el hecho de que ver ciertas cosas históricas y que decíamos, oye, esto sigue siendo igual. Y te estoy hablando de un libro que se escribió en los 80, en los 70 y seguía siendo 40, igual. había uno de los 40. Bueno, no de los que se había escrito en los 40, sino que relataba cosas de testimonios de los 40. Estaban en los 60 porque ni siquiera llegó a contar la historia de lo de Tlatelolco. ¿Te acuerdas? Apenas iba a llegar a esa parte. Sí. Y de hecho también me acuerdo del libro de Marta Robles, que aunque fue escrito en el 80, el 70, relata cosas desde o sea, así. Desde la conquista. De la conquista, exacto. Educación desde la conquista, men. Entonces, llegamos a una conclusión extraña que todo el mundo dirá, ay, men, todos sabemos esto, pero se lo saben por dichos, no saben por qué pasa en realidad. Siempre ha sido así. Exacto, que es la de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es la típica frase. Pero de verdad que cuando ya lo empiezas a conocer más a fondo tu historia, de verdad hasta se vuelve paranoico. Como 100 años de soledad. ¿No sientes que en 100 años de soledad es una gran representación de cómo el tiempo va en círculos, Raymond? Sí, bastante. Entonces, a pesar de que conocen la historia, sigue siendo igual. Pero porque la gente la ignora así, como que deciden olvidarla. O sea, como que es de, o George Orwell, ahorita que estás leyendo 1984, ¿no te sientes un poco como que a la gente le encanta olvidar las cosas que ya pasaron?
Eso me refuerza un poco más el hecho de, por ejemplo, ciertas luchas por la visibilización de Ujú. ciertos grupos, porque sí te puedes pensar, pero ¿por qué no? ¿Qué, Porque no? sí existen y así, pero no tienen nombre y es lo que en el libro muestran que cuando a algo le quitan su nombre, No no existe. existe. Correcto. Y es justo esos problemas que yo siento que la gente dice, no, otra vez otra marcha por la igualdad, otra vez otra marcha por el feminismo, otra vez otra marcha por esto. Pero, men, si no hubiera esas marchas, te aseguro que en 5 años retrocedemos 20. Y lo mismo pasa con la historia, o sea, si queda en, sí, fue historia, Pasado. o sea, ya pasó, o sea, entonces se olvida y vuelves a hacer lo mismo. Que hay un libro magnífico, quiero leer con muchas ganas porque dicen que es el mejor libro pues bueno, siempre te dicen, es el mejor libro de literatura tal, pero dicen que es el mejor libro de literatura asiático, de un asiático que no me acuerdo cuál es, un japonés, que se llama algo así, o sea, no me acuerdo bien el título, pero lo voy a parafrasear, que es algo así como, el pájaro que, o el pájaro cucú, eh, que da vuelta, es algo así como, el eterno pájaro que sigue dando vuelta al reloj. O el pájaro que le da cuerda al mundo. Creo que es el pájaro que le da cuerda al mundo. Que el chiste es que es una. O sea, porque me sé de qué va el libro, porque pues así obtuve la recomendación. Que es una historia de Asia, de cómo su historia se repite a cada rato. Ok. O sea, de que pasamos esta conquista, nos volvimos buenos, íbamos a dominar el mundo, valió cheto. Y de todo, otra vez hacia, pasamos tal guerra, íbamos a ser los mejores del mundo y volvimos a valer cheto. Y que muestra así como de que, men, Asia está yendo a ningún lado, se estamos dando vueltas. Y es que eso pasa en el planeta Tierra enteramente. Entonces, en educación llegamos a una triste realidad que fue que desde la conquista estamos en el mismo agujero, que es como de, men, estamos dando las mismas vueltas en círculo, cometemos los mismos errores en la educación. La educación nuevamente se deja influir por intereses de terceros, no apuesta hacia buenos profesores, no apuesta hacia buenos alumnos, apuesta a tener obreros, apuesta a tener ideologías, no quiero tener personas capacitadas, quiero tener votos para mi siguiente elección, no quiero tener alumnos que realmente puedan proponer nuevos proyectos y cosas científicos y filosóficos. Lo que quiero es alguien que me trabaje aquí en la industria, Que siga indicaciones. que siga indicaciones, porque a veces no quieres exactamente un obrero, a veces lo que quieres es un burócrata, a veces lo que quieres es alguien que no piense. Entonces, muchas cosas. Y siempre la misma historia. Es que los profesores son mal pagados, por eso no enseñan bien. A mí esas cosas siempre me ha dado risa porque me pongo a pensar de, los alumnos con cuántas adversidades no se topan, ¿no? O sea, tú como alumno con cuántas adversidades no se topas. Y nunca he escuchado a un profesor que te diga, sí, como eres muy pobre o estás muy mal, pues sí, no seas buen alumno. No, al contrario, el profesor es, no, o sea, la tienes mal, todos tenemos la vida mal, y aún así tienes que echarle ganas y ser buen alumno. Pero nunca he escuchado a un profesor justificarse, decir de que, no, soy mal profesor y como me pagan mal, pues por eso me justifica ser mal profesor, ¿no? O sea, nunca es como de, no, aunque me paguen mal, voy a ser buen profesor. Claro que los debe de haber, ¿no? Pero, o sea, siempre es una justificación rara. Hay muchas cosas raras, no culpo a los profesores, no culpo a los alumnos, realmente yo siento que gran parte de la culpa, y aunque se escuche súper conspiranoico, es del sistema, ¿no? ¿En qué sistema estamos? Para aclarar, que sería muy errático decir que estamos en un sistema capitalista, que solo por el capitalismo estamos valiendo cheto, porque antes del capitalismo ya estaba valiendo cheto la educación. Sería erróneo decir que solo es por la política, porque pues ya estamos cambiando hacia dónde íbamos en la política cuando estábamos dominados por el PRI y el PAN ya cambió muchísimo y aún las cosas no se están arreglando, aunque también habría que darle tiempo, aunque no se están arreglando, aunque de todos modos ya pasó un buen tiempo y no se están arreglando. Hay muchas cosas que, si te das cuenta, sí es intenciones de terceros que están por arriba de los estudiantes y de los maestros. Y ese es el problema, que realmente somos víctimas. Ahora, creamos ¿cuántos ensayos, Raymond? Fueron 10 ensayos y 2 apéndices, ¿no? Ajá. 10 ensayos, 2 apéndices, en los cuales... 11 ensayos. 11 ensayos. 11 ensayos y 2 apéndices. 11, me ha dicho, aquí nos quitamos la duda, ¿no? Tenemos en total, sí, tenemos 11 ensayos y 2 apéndices, en los cuales Raymond y yo escribimos, Raymond escribió 6, yo escribí 5, Raymond escribió un apéndice y yo escribí el otro. Crítica en general a cosas que nos incomodaban en la universidad. Yo les voy a decir unas cosas que a mí me llegaron a incomodar. No las cosas, sino los capítulos para que los lean, ¿no? Para que pues, ustedes los compren. Pero me llegó a incomodar la filosofía que nos podíamos topar en... ¿Qué pasó, Raymond? Va, perfecto. Bueno, no, de hecho no hacemos corte ni nada porque no se vio nada, así que todo bien, gente. Apagamos solo la alarma. Cosas que me incomodan en la universidad, Raymond. Me incomodó en su tiempo el pensamiento de los alumnos hacia la universidad. O sea, ellos qué creían que era tener un conocimiento universitario. En mi ensayo trato de responder qué se debería buscar en la universidad.
Me incomodó cómo nos ve la universidad a nosotros. La universidad a veces nos ve patéticos. O sea, es como de que salió de la UV. No, bueno, yo lo voy a decir porque salió de la UV, ¿no? Por eso lo voy a decir. Que sea, ponle que un director de la UV vaya a un dentista y que le digan, oye, ¿de quién es el dentista? No, pues el odontólogo es de la UV. Y que el mismo director que trabaja en la UV diga, ah, no, me voy a cambiar de odontólogo porque ya sé que se salió de la UV. O sea, a veces la misma institución, no digo que la UV la respeto, top universidad, gracias alma mater, pero las universidades a veces ya ni esperan nada de sus alumnos. O a veces esperan eso, esperan que se gradúen como tontos. O sea, es como de, no, ya sé que salió de esta universidad y por lo tanto, aunque sea mi propia universidad, no voy a dejar que me atienda, ¿no? También me llegó a incomodar, por ejemplo, y hay un capítulo entero que se llama En Defensa del Buen Profesor, que a veces la gente le eche toda la culpa al profesor. Claramente el profesor no tiene culpa, pero claramente también la tiene. Entonces en ese capítulo trato de decir qué hace un mal profesor y qué hace un buen profesor. También hablo sobre el pensamiento que debería tener un alumno. Hablo sobre lo muy fuerte que las redes sociales juegan ese papel que afecta muchísimo a la educación hoy en día. Y esas son algunas de las cosas que a mí yo llego a describir en estos ensayos y que los que trato de dar respuesta. Tú, Raymond, ¿qué cosas te incomodaron de la universidad? A ver, una de ellas fue eh, esa idea de que si estás en la universidad solamente tienes que dedicar tu tiempo a la universidad. O bueno, punto, no digamos universidad, escuela. Primaria, secundaria, preparatoria. Y tu único objetivo es cumplir con tus materias. Al final de cuentas, somos, pues, bueno, o sea, un estudiante casi siempre es una persona que está en su juventud, está en pleno desarrollo, ¿no? Pero aún así ves que, pues, nunca se termina de aprender. Entonces, esa cosa que me incomoda es precisamente el tener que dedicar toda la escuela sin darle tiempo a otras cosas importantes, que creo que conforme se avanza pues en los niveles educativos se va perdiendo, como el arte o la importancia del arte, la importancia del deporte, la importancia de tener tiempo libre, simplemente la importancia de tener tiempo libre o de aprender otras cosas, lo que sea. Tocar un instrumento, practicar un deporte, hablar un idioma, jugar algo, ¿no? Lo que sea. Entonces, una de esas cosas que yo trato de, pues, compartir es como que la importancia o qué habilidades se genera, o sea, cómo te beneficia el poder dedicarte a otras áreas que no sean solamente hacer mi tarea y sacar 10. Correcto. Otra cosa es precisamente una visualización sobre la calificación, en el sentido de la forma como se etiqueta una persona por la calificación que obtiene. Que, por ejemplo, una persona que saca 10 siempre es visto como, es el estudiante perfecto, ¿no? Y una persona que saca 6, por ejemplo, es como que es un burro, ¿no? O no, Sí. no le importa nada, ¿no? Pero también uno no se pone a pensar a veces que, bueno, casi siempre son excepciones, ¿no? Pero sucede. Una persona que no tiene dinero para pasar su día a día, pues va a tener más como mayor Preocupaciones. prioridad de qué voy a comer o qué va a comer mi familia o cómo voy a salir de esta enfermedad en vez de "Ay, cómo voy a sacar 10", Y a ¿no? veces ni son adversidades, bro. O sea, a veces, ¿cómo voy a pagar la renta? O sea, a ¿Cómo va a veces es, pagar la inscripción a la ¿cómo voy a escuela? pagar la inscripción al siguiente semestre? Entonces, cuestiones así que es como que muchas veces no visualizamos que pues la situación económica en la que se encuentra una Influye. persona influye enormemente en la calificación que va a sacar. Y no solamente por eso, cosas, y ya me empiezo a contar el capítulo. Cosas como, por ejemplo, el que una persona tenga acceso a educación privada. No sé, voy a clases de inglés a este instituto súper Súper top. top. Y si te puedes a competir con alguien de que no puede pagar más que las clases de inglés, que por ejemplo en la primaria me cobran 10 pesos por mis clases de Sí, es inglés. cierto. Entonces, imagínate, si nada más aprendí ese inglés porque no podía acceder a de 2,000 pesos mensuales, entonces ahí de entrada ya hay como que un desnivel, ¿no? Desbalance, sí. Entonces, aunque sí, las calificaciones son importantes porque sí demuestran qué tanta habilidad desarrollan los estudiantes, depende mucho de cómo se lleva la calificación y que obviamente no se dé esa etiqueta de si sacas 10 eres bueno y si sacas 7 eres malo, por ejemplo. Otra cosa que traté de hablar, más que nada, más no tanto como crítica, sino igual como busca las ventajas de esto, de, por ejemplo, relacionarte con otras personas, de que no seas egoísta como estudiante, ¿no? Como de si yo hice este trabajo no se lo voy a compartir a nadie, ¿no? O sea, compártelo, ayúdense otros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nada más porque, no sé,
yo supongo que por eso mismo de que también te generas amistades, te generas compañía, te generas conexiones que no nada más te van a servir aquí, sino en el futuro. Todo ese tipo de cosas. No me acuerdo qué otros temas Que- hablé. Bueno, pero igual no hay, o sea, dejamos ahí un Sí, es parcito de como que capítulos para que partes la gente lo vaya importantes. leyendo. De hecho, o sea, para complementar lo que tú dijiste, hay una parte del libro en uno de mis primeros capítulos que creo que... Ah, porque cabe destacar que es lo padre de estos ensayos que se interconectan. O sea, de repente yo una idea que pongo, Ramón la retoma y la determina de completar en un ensayo después. O luego Ramón, hubo un ensayo en el cual obvia, pues ya hablamos sobre pensamiento crítico, yo ya lo abordé al inicio y traté de dar una amplitud de qué es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, una de las partes sobre por qué es importante ganarte amigos es porque realmente, sin un buen estatus económico, que a veces es lo más común en cualquier escuela de gobierno, es muy difícil que tengas oportunidades y que te generes oportunidades. Entonces, ¿para qué te vas a quitar oportunidades si ya ni con las oportunidades que tienes es seguro que vayas a lograr algo? Entonces, si a esa persona a la cual le estás negando pasarle la goma, o a aquella persona que le estás haciendo cara, o porque te cae mal porque viene vestido de tal forma, de verdad no sirve de nada, porque no. Primero, te estás quitando muchas oportunidades a ti mismo. Y segundo, si logras llevar esa mentalidad al trabajo, al mundo laboral, también está muy perdida la cosa. O sea, pues para mí no iría ni desgraciadamente, porque sí mismo y positivamente, el humano es un ser social y nos regimos bajo normas sociales. Entonces, un humano antisocial, desgraciadamente, la tiene muy difícil. Incluso ustedes pueden ver a los grandes éxitos, y ya quieren aquí sonar super coach motivacional, de, no, pues que quieres ya como ser Mark Zuckerberg, si quieres ser como Steve Jobs, si quieres ser como el coach Ricky Espinosa, o como cualquiera de ellos. Si algo comparten es que es gente que, si bien Mark Zuckerberg no se ve como una persona que sea ampliamente social y que hable con un montón de gente, sí son personas que entienden muy bien cómo funciona la sociología social. O sea, entienden muy bien, bueno, digo, crearon redes sociales, ¿no? O sea, claramente saben cómo funciona la sociedad. Es muy importante no ser asocial, es muy importante no creer que tú lo vas a conseguir todo solo, es muy importante no salirte del vínculo de la sociedad, porque un humano solitario es muy complejo. No, o sea, para mi parecer no estamos hechos ni genéticamente, ni emocionalmente. Pues genéticamente ya lo abarca todo para, para ser seres individuales. Entonces es muy importante que sepas funcionar en sociedad, y yo creo que los consejos que les da Raymond ahí para hacer, pues, pues para tener amigos con competencias que te sirvan y que exploten el arte en ti, el deporte y la ciencia, pues es fundamental. El que no pueda sacar todo eso de la universidad definitivamente va a sacar menos provecho. Entonces, pues esto nos lleva a Raymond de que todos esos ensayos los compilamos en un libro y publicamos nuestro primer libro, ¿no, Raymond? Exactamente. Preséntatelo. El poderoso. El poderosísimo La Deseducación Universitaria, que nada tiene que ver con un libro que se llama La Deseducación Deseducación. y que nada tiene que ver con el autor, Noam Chomsky. No, la verdad, Saludos a a ver, Noam Chomsky. saludos a Noam Chomsky, ¿eh? A ver, aclaremos puntos. Sí, obviamente tiene el mismo título. Obviamente tiene el mismo contenido. Obviamente tiene la misma portada. No, tiene el mismo título, pero es que hay que decir que antes de que supiéramos que Noam Chomsky había publicado un libro llamado La Deseducación, a nosotros ya nos había ocurrido. Así como Frankie Rivers cuando crea sus películas. Aplicado la Frankie Rivers, ya habíamos pensado en esta idea antes de saber que ya alguien nos la había ganado. Pero para que fuera distinto, la nuestra se llama la de educación universitaria. Aparte porque no tocamos temas de educación básica muy por arriba, porque pues los intentamos Más que tocar. nada como para dar contextos de cosas, porque otras cosas que tomamos ahí es que hay ciertas mentalidades que traemos como universitarios son cosas que ya venimos arrastrando, porque así se nos educó en la educación básica y seguimos que, pues así es. Así ya estás a la universidad. Entonces, pues, la educación universitaria se enfoca justo en eso. Está dirigido, ¿para quién dirías que está dirigido? Yo diría para chicos de preparatoria y universitarios, ¿no? Igual, E incluso gente que quiera estudiar posgrado, ¿no? profesores de universidad. Ay, para profesores, ¿cómo no estaría dispuesto? Que de hecho, para profesores traemos otro libro. Para profesores traemos otro libro. Pero sí, la educación universitaria, aquí podrán ver, publicado por Luigi Galicia Rincón y Ramón Mendoza Franco. Aquí nos pueden ver. ¡Tarán! Nuestra primera obra, Raymond. ¿Te sientes feliz por ello? Me siento muy feliz. Al principio me da miedo y no miento que sí me preocupan ciertas cosas porque hay muchas cosas que obviamente se pueden tomar a mal. Sobre todo, pues, creo que es muy común que cuando alguien te critica algo, lo primero que puedes sentir es molestia, ¿no? Sí. Por esa crítica. Pero cuando te pones a pensar y analizar, ¿pero por qué me están diciendo esto? Y ya te puedes bueno, no, puede que tengan razón. O sea, si eres abierto a aceptar las críticas, sí. Tengo miedo todavía.
Sí, sí lo digo, pero sí, me siento muy feliz de haber publicado este libro, porque como dijo Luigi, fue un trabajo de 2 años, de vernos, de escribir, de reescribir, de cambiar cosas, porque obviamente nuestras propias mentalidades cambiaron Cambiaron. conforme fuimos leyendo, porque tampoco fue como de, ah, yo creo que es así, voy a escribirlo, ¿no? Se O sea, quedó. nos pusimos a leer libros, algunos artículos, Debatir entre nosotros. debatir, preguntar experiencias tanto con Ujú. docentes como con alumnos de diferentes instituciones, ¿no? No solo de nuestra universidad, sino de otras universidades, incluso de otros niveles educativos, y pues así fue. Y que no es por echarnos flores, pero pocos libros amateurs, porque o sea, tú eres escritor, no, ¿verdad? Yo tampoco, No. entonces somos amateurs en esto. Si fuera biotecnología, no seríamos amateurs, pero no ni siquiera es de divulgación científica. O sea, es un libro de educación. Somos amateurs, o sea, la cosa es como es. Pocos libros tienen en esta categoría tantas cantidades de citas, lo cual me hace sentir muy orgulloso, porque demuestra el amplio espectro que abarcamos con respecto a esto, porque tenemos desde citas que en su tiempo leímos, que yo la verdad cuando las leí no creí que me fueran a servir para este libro en específico, pero pues cuando lo leí, no manches, sí pega mucho, desde citas filosóficas, tenemos desde citas de artículos científicos, tenemos desde citas, ¿qué otra cosa tenemos? Pues prácticamente eso se pasaría, Sí, ¿no? Porque no vamos a prácticamente. citar videos de TikTok ni nada de eso. Ah, Eh, no. Baja el libro, Sácale, sácale la quítalo, cita, quítalo. sácale la cita. No, tenemos citas desde sociólogos, psicólogos, filósofos, científicos, ya dentro de áreas de ingeniería, etcétera. Y de hecho es gracioso porque yo en el capítulo de redes sociales, en vez de citar a un sociólogo, cito a un ingeniero. Yo cito una inteligencia artificial. Tenemos capítulos sobre ChatGPT. ¿Qué opinas de eso? Sí, exactamente. Es uno de los anexos donde tratamos de hablar de, digamos, qué impacto tiene actualmente las inteligencias artificiales, pero también que no nos dejemos llevar por ellas en el sentido de que me va a resolver la vida. Uno también tiene que saber, bueno, ahí lo van a ver, ¿no? Si yo quiero usar ChatGPT para resolver mi examen, Ujú. yo debo conocer la información que va en el examen, Correcto. porque ChatGPT se puede equivocar y yo tengo que saber si se está equivocando. Yo cada vez noto más, y al principio personalmente no lo notaba con ChatGPT, ahorita ya lo noto más. Siempre supe que era una herramienta. O sea, para mí siempre fue ChatGPT es una herramienta. El que sabe usar bien la herramienta va a tener ventaja. O sea, quien sabe agarrar el martillo bien va a tener ventaja. Quiero aclarar que no recomiendo que resuelvan sus exámenes con ChatGPT. Solo era un ejemplo. Claro. Pero cada vez me doy más cuenta que ChatGPT pasó de ser para mí una herramienta tan simple como un martillo a volverse una herramienta tan compleja como un bisturí. ¿A qué es lo que voy? Un martillo tú puedes decir, ay, cualquiera lo puede agarrar y entender el funcionamiento de esta cosa, ¿no? Se pega, se echa a perder el dedo. Con un bisturí ya pasan más cosas porque ya no sabes dónde cortar, no sabes en qué, o sea, con un bisturí sabes que tienes que cortar, pero ¿dónde tienes que cortar para ¿Y no matar a la cómo? persona? ¿Y cómo es el problema? Yo creo que eso es lo que pasa exactamente con ChatGPT. Cada vez me doy más cuenta que si tú no sabes de lo que le estás preguntando a ChatGPT, men, mucho cuidado con eso, ¿no, Raymond? Sí, porque también tienes que saber cómo hacer la pregunta. Tienes que saber, tienes que tener hasta redacción, ortografía, saber de lo que te está contestando. Hay muchas cosas que tienes que hacer. O sea, como todas las inteligencias artificiales, o creo que hasta el momento, ¿no? Claro, ¿Son muy útiles? Sí. sí, Tienes que saber del área si las quieres utilizar para no caer en error. para no caer en error. Porque no es la primera vez que ChatGPT me dice mal cosas de lecturas que acabo de leer, así, o sea, lo acabo literalmente de leer, le pregunto algo a ChatGPT y me dice, no, no está escrito así. Y le digo, oye, pero en el libro tal, página tal, así está escrito y me dice, sí, sí, tienes razón. O a ti, Raymond, con animales, ¿no? O cualquier cosa. Sí, como en el podcast con Jaime que dijimos, le pregunté RT-PCR y me habló de la QPCR. En real time, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues nada, los motivamos. Está ya el libro a la venta en Amazon. Link en la descripción. Está en solo 280 y cacho pesitos. Disculpen que los otros lo hubiéramos querido vender en 200 pesos, pero de hecho lo pusimos para 200 Sí, pesos. subió solito la inflación. La inflación lo subió solito a No, Amazon. de verdad. De momento subió y no sé por qué. Todavía Sí. no entiendo por qué. Yo tampoco, pero bajó. ¿Bajó? Porque estaba en 2.91 y bajó. Ah, Así. Entonces, pues nada, nos sentimos muy orgullosos, nos encantaría que lo leyeran. No creemos que esto tenga respuestas. De hecho, hasta lo dice en las primeras páginas que no tiene ni una sola respuesta, solo tiene preguntas. Queremos despertar el pensamiento crítico en la gente. Y por favor, todas sus críticas que digan, yo no comparto esta idea, yo creo que están mal en ello, van a ser muy bien recibidas porque tenemos, claro que sí, proyectos de seguir publicando libros cada cierto tiempo y seguir avanzando con esta edición, ¿no? La crítica, yo no publiqué nada. por favor. Mi crítica es retírense. No, dejen la literatura para los escritores, ¿no? Y ya, eso sería todo, Raymond.
avanzamos ahora sí a la sección de el animal del día. Y yo creo, Raymond, no sé si tú consideres, que mejor se cuente como la sección del libro del día por la extensión de tiempo, ¿no? Ok. Y ya el libro que traíamos para esto lo dejamos para el siguiente Va. podcast. Pues ya para concluir, bueno, no para concluir porque falta la para concluir. conclusión. Para concluir antes de la conclusión. Para concluir antes de la conclusión, vamos con la sección del animal del día. Ligi, canta el intro del animal del día. Es el animal, es el del día. Ok, vamos a componer una más chida. Luigi, ¿has escuchado hablar del okapi? He escuchado hablar del ornitorrinco. No, a ver, tengo que adivinar. Alan te dijo que trajeras anfibios, así que empiezo a creer que es un reptil. No. ¿Es ¿Qué, otra qué ave? tiene que ver una cosa con otra? Pues que no los anfibios son ranas. Alan quería que trajeras un anfibio, creo que es un ave. Las ranas son consideradas anfibios, ¿no? Sí. Y viven con cocodrilos, ¿no? ¿Hizo lógica mi redacción o no? No, pero ¿Las ranas no viven donde hay cocodrilos? depende. Sí hay cocodrilos, ¿no? Sí hay cocodrilos, sí hay ranas. Bueno, pero no es un ¿Cocodrilos anfibio. comen ranas, sinceramente? ¿Lo sabes? ¿Sapos? No sé. Si lo hacen, no lo sé. Es que yo siento que lo que se come una rana debería estar demente. Loco, ¿no? Sí, o sea, quien se come rana Bueno, está pero demente. no todos son venenosos. No, por eso, pero ¿qué se come ranas? Las garzas. Las garzas están dementes. Bueno, es un ave. No, Es un mamífero. es un avión. Es un mamífero. Es un mamífero. Es un mamífero semiacuático. ¿Cómo era? El de Perry, el ornitorrinco. Un australiano mamífero semiacuático agente. Exacto. ¿Qué es? Un okapi. ¿No No, te suenan? Dices. es que me suena a ave y dices que no. Te dije que mamífero y me dijiste que no. Pues mira, Es un pez, es un pez. es un mamífero artiodáctilo. Ya te da una idea. Artiodáctilo. O sea, como los pterodáctilos. Ven, yo no sé de taxonomía. Tienes que Por eso digo disculparme. que no te iba a dar ninguna idea. A ver, un okapi, nombre científico Okapia johnstoni. Aquí va a estar el animal. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Ahí? Vale. Es un mamífero artiodáctilo. Y como dije, ahorita voy a decir que es un artiodáctilo. Es herbívoro y que pertenece a la familia Giraffidae. Con eso ya te das una idea de quiénes pueden ser sus parientes más cercanos. Cebras. El okapi, bueno, los artiodáctilos son un orden de mamíferos que son aquellos que tienen pezuñas, básicamente. Jirafas, ciervos, ¿Caballos? vacas. No, los caballos son perisodáctilos, son otro grupo de Pero tiene herbívoros. pezuñas, ¿no? No, no son pezuñas, son cascos. Cabras. Cabras. Todos los bovinos, ovinos, caprinos, los Hervi- cérvidos, hervidos. las jirafas, los hervidos. Los cerdos también entran ahí, ¿Tienen hasta los pezuñas los cerdos? hipopótamos. Y de hecho, los cetáceos también porque derivan de los artiodáctilos. ¿Los cetáceos tienen pezuñas? No, pero sus antepasados sí. Y ¿Qué como tal la si tiene una taxonomía pezuña ahí muy funciona metida y no lo hemos descubierto? así, enterrada. ¿no? Pero bueno, sí. Un okapi, Okapia johnstoni, como dije, es un artiodáctilo, es herbívoro que pertenece a la familia Giraffidae. Es el animal cercano, el animal viviente más cercano a lo que son las jirafas. Son sus parientes más cercanos. Aunque obviamente pertenecen a un género diferente. Las jirafas son jirafa y este es Okapia, ¿no? ¿Girafide? Son jirafa. Jirafa. El género de las jirafas es jirafa, tal cual. Pensé que era género hembra y macho. De hecho, el nombre de la jirafa es jirafa camelopardalis. Porque antes se llamaban camelopardos. Le puso un camelopardo. Creo que los griegos. Los griegos están locos. Porque ¿Fueron pensaban que los que era- le pusieron igual a un león el nombre de algo así bien raro? Ellos ponían nombres raros, ¿no? Pues si te das cuenta, rinoceronte es un nombre raro porque literalmente significa cuerno en la nariz. El resorterón. O hipopótamo, caballo de río. O grifo. Grifo. Ok, ahora sí. Okapi. ¿Cómo es un okapi? Estos animales, a diferencia de las jirafas, obviamente no tienen cuello largo ni patas muy largas. Son de color café, marrón rojizo más o menos, y tienen sus patas rayadas. No sé si te imaginas. Sí, sí me las alguna vez imagino. Al menos en jirafas me lo imagino. Ajá. Sus patas son como las de las cebras, blancas con rayas negras, pero Ok. su cuerpo es café rojizo. Ok, sí, Ok. sí me imagino. Igual que las jirafas tienen dos pequeñas estructuras que son como cuernitos, pero, ¿Pero se son llaman... sus orejas? No, tienen orejas, pero ves que las jirafas tienen cuernos, Cuernitos, unos sí. cuernos. No se llaman cuernos los de ellos, se llaman hociconos. Así se llaman. Ah, cabrón. Los de las jirafas y los de los okapis se llaman hociconos. Solamente se encuentra en ciertos bosques tropicales de la República Democrática del Congo.
No hay okapis fuera de ese país. Pues como dije, tiene un cuerpo un poco robusto, obviamente más pequeño que una jirafa. De hecho, alcancé a ver alguna vez que cuando se descubrió el okapi por parte de Ajá. los europeos, fue extraño porque, haz de cuenta, los europeos llegaron con sus caballos. Sí. Y normalmente cuando los europeos llegaban con caballos, pues los nativos eran como, no manches, ¿qué es eso, no? Pero cuando vieron a los caballos no se asustaron porque ellos ya habían visto un animal que parecía un caballo en su selva. Ah. En ese caso era el okapi. Entonces, por eso era como, mira, aquí hay un animal que se parece, obviamente es más chiquito, pero parecido, ¿no? Oye, que estoy viendo la imagen del okapi aquí y... ¿Qué estás viendo, bro? La tenías que ver hasta el fin. Oye, ¿cómo sabes que no una jirafa tuvo relaciones sexuales con Con una una cebra. cebra? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Muy probablemente, no lo sé. De hecho, todo lo que estoy diciendo es inventado para que no sepan La ese verdad. experimento científico. Bueno, los okapis, igual que las jirafas, tienen una lengua prensil, o sea que es una lengua ¿Y que de la color pueden negra? mover para agarrar, y de color negro a su lado, más o menos, igual que las A mi lado. jirafas. A tu lado, ahí está, aguas. Ah. Que puede llegar a medir hasta 45 centímetros. Ok. ¿Qué tamaño alcanza un okapi? Bueno, pueden alcanzar hasta sus hombros, o sea, de su pierna a su hombro, una altura de 1,5 metros. Se ven Y chiquitos, ¿eh? Sí, ¿Eh? se ven chiquitos. se ven chiquitos. Y de largo pueden alcanzar hasta 2,5 metros. Ah, están mucho más Pensando chiquitos. entre 200 y 300 kilogramos. Los machos generalmente son más grandes que las O hembras. sea, un caballo sí le saca el doble, ¿no? Sí, bastante. ¿O el triple? No sé si el triple. Nunca he Un medido un percherón. caballo. Un percherón. Yo creo que sí le saca el Un triple. perchero. Como, tú no tienes percher aquí, raíz. Pero un perchero sí. Yo creo que el percher es más chico que el okapi. Bueno, pueden vivir hasta 30 años en libertad. Ok. Y estos animales se caracterizan. Después los meten a la cárcel, ¿no? Tiene chance de 30 años de libertad condicional. Nacen con libertad condicional. Tienen que firmar. 30 años y adiós, ¿no? Una cárcel en el Congo. Y estos animales en realidad son difíciles de estudiar. Son vulnerables, o sea, en cuanto a que se extingan. Son difíciles de estudiar porque son muy asustadizos. Entonces, generalmente para que los científicos estudien la presencia del animal es porque ven huellas, excremento, o algo que diga, O sea, ¿de verdad se el esconden okapi estuvo tanto? aquí. Ah. ¿Por qué? Porque son muy asustadizos. Casi no. O sea, obviamente hay okapis en zoológicos y así, pero generalmente su naturaleza es ser huidizos. Entonces es muy difícil para un científico que ¿Tendrán estudie muchos okapi. depredadores? En realidad alcancé a leer que solamente los leopardos. Supongo porque pues en la selva africana solo hay leopardos. Porque el león no es el rey de la selva. No hay ¿Por- leones en la selva. Porque el leopardo se comió al león. Y pues nada, eso es el okapi. Vive en República Democrática del Congo. Pariente de las jirafas. Color café. Lengua azul. Me agrada que hayas traído un animal digno de estar en el libro de la evolución de las especies de Darwin, ¿eh? El origen de las especies de Darwin. De ¿a poco hecho, no? o sea, no sé, se me hace muy curioso porque el okapi y la jirafa son los únicos animales de esa familia, ¿no? Que existen. Casi todos se extinguieron pues, ya sabes, Hace 5 apenas, años, ¿no? hace poquito. Pero si los ves, al menos sus reconstrucciones son animales muy raros. O sea, tienen esa estructura de cuello largo y así, pero con cuernos de muchas formas diferentes. Como que son muy curiosos estos animales. O eran muy raros o nosotros nos estamos equivocando en adaptarlos, ¿no? Muy probablemente. Pero sí, ¿tienes dudas sobre el okapi, bro? Pues nada, más tendría dudas si es un animal que con... A ver, no tengo dudas porque... Porque no sé qué porque está preguntar. muy bonito verlo así. Mis dudas realmente se remontarían a... Genuino. Darwin no habla de este animal en ningún momento. Porque creo que él suele agarrar animales extraños y hablar de ellos, ¿no? Como con el capítulo del ornitorrinco. Creo que sí. Ok. Si no me equivoco, sí llega a mencionar el okapi. A lo mejor no se centra en él, pero sí lo llega a mencionar. Porque se vería como un gran ejemplo de especie de adaptación. O sea, cómo de esa especie salieron otras especies que hoy en día ya así reconoces como cebra, ¿no? Aunque no sean de lo mismo. O que ambas derivaron de un mismo lugar. No sé, como que me hace pensar eso. ¿Cómo? O sea, que entre una cebra, una jirafa y un okapi, podrías pensar que tienen un mismo ancestro original. Pero que no, en realidad. O bueno, sí, pero mucho más lejano. Ah, exacto. Sí, o sea, sí me refiero como la misma evolución lo Sí. marcaría. Entonces, como que digo, ese sería un gran ejemplo. Pues, o sea, miren, aquí está una jirafa, una cebra y un okapi. Todos estos no puedes decir que no parecen lo mismo. Aunque más que nada, bueno, creo que sus rayas son como evolución convergente. O sea, es una adaptación que tuvieron por condiciones muy similares. Obviamente no es porque estén Hayan relacionados. compartido, ¿no? Las Sino ambiente. cebras, mira, hazte cuenta. Cebras, caballos y burros son más cercanos a los rinocerontes y a los tapires. Y son un grupo. Y las jirafas, vacas y esas son un grupo diferente.
Pues ya mi única pregunta sería, ya para finalizar, con respecto a las patas del okapi y con la tinción de las... No, el pelaje, la piel de las cebras. El Lo que es el pelaje, la piel, Ajá, pelaje. pelaje. Eh, ¿Tú sabes la razón evolutiva de por qué es... O sea, lo entiendo completamente que un oso en un polo se vea blanco, porque ahí está rodeado de nieve, tiene todo el sentido del mundo. Pero que en la sabana un animal se vea blanco y negro lo hace muy llamativo, ¿no crees? ¿Cuál es la razón de evolución, de adaptación, de que digan, mira, men, si te ves negro y blanco, es mejor? ¿Qué? A ver. ¿Soportan mejor el sol? En las cebras, tengo entendido, o sea, no es como que dice, esta es la razón real, ¿no? Sí, no, claro. Hay muchas, Hay muchas. muchas conjeturas, ¿no? Pero la más aceptada es que es porque las cebras están hechas para vivir en conjunto. Entonces, tú vas a cazar una cebra y ves un grupo de cebras, y si eres un león que pues no ve todos los colores y así, o sea, no es que vean en blanco y negro, pero no ven todos los matices que Sí, nosotros claro. vemos, vas a ver un montón de rayas moviéndose. Entonces, de entrada no es como si puedas identificar una cebra que vas a Y te atacar. saca de onda. Segundo, la forma tan rara que tienen las rayas de las cebras hacen que pueda confundir visualmente. Si estás persiguiendo una cebra, creo que esa raya confunde. No sé dónde, no me acuerdo esa parte donde lo vi, que era como que o puede estar corriendo para allá o puede estar Ah, corriendo o sea, para no allá. sabes dónde está zigzagueando, ¿no? O sea, no Exactamente, está si se yendo. ponen a zigzaguear, sí va a estar difícil darle seguimiento. Pero más que nada, la cebra les sirve para vivir en conjunto. Ahora, Ya. por ejemplo, las rayas del tigre son diferentes. La cuestión con el tigre es que sus presas no ven los rojos, ven verdes. Entonces, si tú ves Maleza. un tigre, o sea, haz de cuenta, tú ves un tigre ahí en el pasto verde y dices, ay, ahí hay un tigre, ¿no? Pero si eres un venado, No lo vas a ves. ver, ahí solo veo verde. Y no más. Exactamente. Y sus rayas pues sirven de sombras. Entonces, como si fuera mucha hierba ahí pegada. Eso explica, eso tiene mucho sentido, bro. Eso explica por qué a mi tío que era daltónico lo mató un león. Lo vio verde. Lo veo verde. Tiene mucho sentido. El león vio a tu tío verde, ¿no? No, mi tío mató al león. Lo vio verde y lo mató. Ya se echó a perder. Es que dijo, ¿cómo que un león verde? Y Ya se pues, echó a perder. Eso es el Okapi, señores. Y eso nos lleva a la conclusión del podcast de hoy, Raymond. Oye, estuvo padre. Creo que hasta la fecha el Okapi supera a mi animal favorito. No, no supera a las orcas, pero de los que tú has traído, aunque ya trajiste a las orcas, pero eso lo voy a separar porque es mi animal favorito de toda la vida porque mata delfines. Supera al dugón y se vuelve mi nuevo top 1 el Okapi. Perfecto. Conclusiones, Raymond. Ok, conclusiones. La PCR es una técnica que vino a revolucionar la biología molecular. Así, en unos cuantos pasos, vino a cambiar todo lo que se hacía. O sea, en 2 horas puedes hacer lo que hacías en una Meses. semana. Hay muchas técnicas de PCR que todas van a seguir siempre el mismo fundamento, solo van a variar en una cosa u otra. No es clonación, es solo amplificación y pues nada. ¿Está es bien? eso. Yo igual concluiría lo mismo. Con la PCR pasamos de hacer cosas en semanas. Y yo digo meses porque es muy común que después de que ya hiciste la PCR te equivocaste. Digo, ya que hiciste la clonación te equivocaste. Entonces vuélvelo a repetir. Entonces volvían meses. La PCR te equivocaste. Yo creo que tú ya te da chance de decir, a ver, ¿a qué hora cierra el laboratorio? Cierra a las 6. Me quedan 5 horas. Ya me puedo rifar otra PCR, ¿sabes? O sea, ya tienes tiempo de componerlo. También concluiría con respecto a que compren nuestro libro. La educación es un paradigma amplio en México y tiene muchas perspectivas. La nuestra no pretende ser la solución, solo pretende poner nuestro pequeño granito de arena a respuestas que necesitan los universitarios. Sobre todo queremos que los universitarios y los profesores, cualquiera dentro del ámbito de la educación, lo lea. Aunque en el libro dice, todo mundo puede ser un universitario y una vez universitario nunca se debería dejar de serlo. Así que está hecho para cualquier persona, porque universitario no necesariamente significa en nuestra área ideológica. Universitario es el simple deseo de seguir aprendiendo, entonces cualquiera puede serlo. Y que si existen cosas como capis y ornitorrinco, estoy seguro que si viene un extraterrestre, él se espanta de nosotros. Ah, ¿te acuerdas del venado que te mostré en TikTok que tiene aquí como unas glándulas? Sí, ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo qué nombre tenía. Bueno, pero esa cosa sí, o sea, tú se lo muestras a un extraterrestre, esa cosa se lo saca de, ¿qué es eso? Lo sacas de- ¿Mucho? Pues no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero algún día lo podrías traer, ¿eh? Creo que es un ciervo almizclero. No, no es un ciervo almizclero. Nah, sí, un día lo busco bien qué es ¿Y y, qué es? y te lo traigo. Y pues nada, banda, compren nuestro libro. Está aquí en el link en la descripción. Y nos estaríamos viendo. Hasta luego. Para el siguiente podcast, bye.